Este programa es clasificación más 13. Puede contener opiniones personales que son responsabilidad de quien las emite. Hola, ¿qué tal mis queridos Dalubits? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy tenemos a un gran invitado. El día de hoy tenemos aquí a Guille, que nos va a contar su experiencia estando en Japón. Guille, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dan? Bastante bien, de hecho. Muchas gracias por esa introducción. Me presento, soy Guillermo, 22 años, de Puebla, y en efecto, fui a Japón hace poco. Exactamente. Para que la gente te conozca un poquito más, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué fuiste a Japón? Bueno, ¿cuál fue el motivo que te llevó a ir a Japón en este viaje? Sí. Sí, bueno, fíjate que de hecho estoy en la Facultad de Lenguas y eso ayudó mucho a que haya cumplido este sueño que ya llevaba Sí. de que mucho tiempo postergando. Bueno, no postergando, más bien tratando de conseguir. Yo he querido ir a Japón desde inicios de secundaria, así como de que primero de secundaria. Obviamente todo comenzó por el anime, como muchas Sí. historias. Sí, conocí una amiga, me empezó a hablar del anime, empecé a ver Pokémon, empecé a ver Death Note, todo eso, Nirakai Nikki incluso. Y ya poco a poco como que me gustó mucho sobre la cultura de Japón, ¿no? O sea, de que ya no solo era nada más el anime, ya era como de que los escenarios, las calles, los lugares, ¿no? De que los templos, las grandes ciudades. Y pues yo de hecho soy de Puebla, soy poblano, pero no soy de la ciudad de Puebla, yo vengo de un pueblito. Entonces yo cuando veía grandes ciudades era como de no inventes, cómo es que existe un lugar así, cómo es que hay rascacielos de ese tamaño, cómo es que hay jardines de ese estilo, o sea, como que dije, güey, yo quiero ir a Japón. Y pues ya desde ese entonces ahí como que le iba ahorrando, ¿no? O sea, de Sí, sí. poquito en poquito. O sea, yo sabía que mi meta era muy complicada de conseguir, pero dije, bueno, pues si está difícil, pues empiezo desde ahorita, ¿no? Ya de que empecé a ahorrar, empecé ahí de que pues, vendiendo papitas, vendiendo paletas de hielo, vendiendo todo, consiguiendo becas. Y justamente ahorita que estoy en la Facultad de Lenguas de ahí de la UAV, mi carrera es enseñanza del inglés, tenemos una profesora llamada Akiko y Okay. ella viene de Japón. Ajá. Ujú. Entonces, ella como viene de Japón, tiene conexiones con una universidad llamada Tenri. Ujú. Y gracias a eso hay, digamos, unos cursos de verano que que se supone que los hace cada año. Yo la neta me enteré hasta apenas, o sea, llevo estando en Ujú. WAP desde hace más de 3 años y apenas me había dado cuenta de esos cursos. Sí, sí, sí. Y pues, ajá, y como que yo dije de que tal vez esta es mi oportunidad. Originalmente yo quería ir con amigos. O sea, mi plan número uno nunca fue irme solo. O sea, mi plan Sí. original era de que yo tenía en mente a dos amigos, a Diego y a Duna, Ujú. que me acompañaran. Pero ya llevábamos como 3 años diciendo, ya vamos a ir el año que viene. Y el año Ujú. que viene yo ya les decía de que, oigan, ya empezamos a planear o qué onda. Y me decían, no, es que todavía no hemos ahorrado dinero, pero ya el año que viene. Así que bueno, va el año que viene. Y así nos llevamos 3 años, ¿no? Y Sí. dije que no, la neta, como que se ve un poquito complicado. Y pues Sí, sí. como la profesora Kiko me empezó a decir así como de que, bueno, empezó a promocionarlo y yo estaba tomando clases de japonés, lo promocionó en mi salón. O sea, ella era Ujú. profe de japonés, pero no era la que me daba mi japonés, era otro profesor. Ok. Entonces un día llegó a mi clase y empezó así como de que, pues miren, les vengo a informar del curso, incluye esto, van a hacer esto, son tantos días. Y ya dijo de que, ¿quién se anima? Y nada más yo Ujú. levanté la mano. Bueno, yo y otro compañero. Porque así cuando dijo el precio, sí yo fue como de que, híjoles, de que no, pues de Y querer queremos todos, ¿verdad? Pero sí, pues, sí. ajá. Pero te Pero digo, yo ya ujú. llevaba, ajá, No, dime, sí, continúa. ajá, yo ya llevaba como
4, 5, 6, como 7 años ahorrando, más o menos. Okay. Entonces, o sea, no es como que ella conseguí, no es como que yo haya dicho, yo sí puedo, soy bien pudiente, o sea, no, Sí. o sea, 7 años de ahorro, pues sí, obviamente. Sí. Y ya que pues ya le digo de que, no, pues ya la neta sí me interesa. Y pues ya me fue diciendo más o menos como de que qué tenía que hacer, qué papeles tenía que entregar y todo. Y Sí. pues, sí, ya después de un tiempo salió la convocatoria, metí mis papeles, busqué a la directora para que me firmara mi documento y todo, shalala, busqué vuelos y todo eso. Y finalmente cuando ya me dieron, ¿se cortó un poquito? ¿Se cortó? No. Bueno, yo te oigo Ya. bien. Ok, es que vi que decía reconectando, pero ya, ok, Okay. la, el momento en que compré mis boletos de avión, porque la confirmación del campamento, bueno, del curso de verano, me la dieron hasta mucho tiempo después, me la dieron como 1 o 2 meses después de que compré mi vuelo, pero cuando compré mis boletos de avión fue como el primer momento en donde te quedas en shock, porque fue como de, no mames, o sea, Sí. acabo de comprar unos boletos para irme a Japón. Era como, o sea, te quedabas pensando. O sea, me acuerdo que yo, esa noche que los compré, después de comprarlos, yo nada más como que apagué mi compu y yo nada más aquí, así me quedé en mi mesa, así de, pensando en lo que acabas de hacer. Sí. Aquí procesando qué fue lo que pasó. Exacto, o sea, estaba así como de que en shock, le avisé a mi hermana, le avisé a mi mamá, de que, ¿qué creen? Ya salió, ya conseguí los boletos, yo sí me voy a ir. O sea, estaba de que súper emocionado por todo. Y ya Wow. después, tiempo después, ya fue en donde llegó lo del curso, digamos, carta de confirmación de que ha sido aceptado para estar en el curso de Tenry y todo eso. Y yo también, o sea, como que di un suspiro enorme, porque el curso incluía hospedaje y comida. Entonces, yo Sí. tenía un alivio enorme, porque dije, si no entro a ese curso, el hospedaje y comida de todo ese tiempo que pensaba quedarme ahí iba a ir por mi cuenta y me iba a salir más caro. Y dije, yo ya he ahorrado, pero no sé si me alcance, porque aparte mi idea era irme nada Ujú. más 2 semanas, 14 días y Sí. terminé yéndome 20 días. 20 días, o sea, mi presupuesto era para 14, y yo así de que, ¿qué voy a hacer los Sí. otros 6 días? De que tocó dormir en un parque o algo así, en un café, Sí. en un café de esos de 24 horas o no sé. Pero no, Bueno, sí, ajá. Sí, ajá. me imagino. Oye, pero bueno, me imagino que el ahorro de 7 años es muchísimo dinero. Sí, o sea, 7 años suena así como de que, como dices, una cantidad grande de dinero, pero piensa Ujú. que de esos 7 años, 3 de esos estuve en secundaria, o sea, no fue como que yo hubiese tenido un trabajo fijo, por así decirlo, un Sí. salario o algo así. De esos 7 años, como que 3 años yo me la pasé mucho digamos, en ventas, pero Ujú. como te digo, así de que vendiendo paletitas de yogur en la calle, era el güey que vendía papitas en las Ujú. clases. Hubo un tiempo en donde se volvieron súper famosos los waffles y Oh, mi sí, mamá se sí. había comprado una wafflera, entonces yo también aparte de papitas estaba vendiendo waffles y todo, o sea, sí, ya después ya en prepa y demás, ya dice que Sí. empecé a trabajar así como de que me fui a trabajar hasta Pachuca con un tío, empecé a dar clases de inglés Ujú. virtuales, ahí sí ya fue en donde ya mis ingresos ya eran más chidos. Igual, luego llegué Sí. a conseguir una beca, y la beca igual como que pues sí apoyó enormemente ahí los Para recursos, que pudieras pero irte. como que yo haciendo mi presupuesto, como que dije, pues a ver, 14 días chidos, así chidos, de que sin pasar hambre ni nada, y en un hotel Ujú. así de que con una camita suavecita y todo, pues sí, de que eso Sí, sí. sí. Pero ya cuando vi de que 20 días dije, no, o sea, pues son 6 noches más de hotel, eran 3 comidas más al día por 6 días, es decir, 24 comidas más, era de que Sí. transportes y todo, y ahí como que empiezas a hacer tu presupuesto mental y dices, no, hombre, y como que le empiezas a dudar. Al final sí me alcanzó, o sea, al final sí me alcanzó perfectamente, pero sí como que luego te planteas así de que más que nada de lo del presupuesto, de en dónde Sí, vas sí, a sí. comer, y sí, aparte de que fue mi primer viaje, de hecho, completamente Ujú. solo. También
O sea, fue ¿Qué? tanto mi primera experiencia saliendo del continente, o sea, porque nunca había salido de América. Sí, sí. Y también pues, fue la primera vez que tuve así un viaje en donde no me acompañaba de que familia o amigos, porque casi siempre que viajaba, pues era Ujú. con mi familia, ¿no? De que, Sí, mi sí, sí. mamá, mi hermana, de que, pues nos vamos de que a X estado, ¿no? De que vamos a Oaxaca, vamos a Veracruz y así. Mm. Y ya esta vez ya era como de que, güey, o sea, mi primer viaje solo y decidí irme hasta el otro lado del mundo, El o sea, mundo. y encima era en un país en donde pues el idioma no lo domino. O sea, yo Sí, nada sí. más se conocía lo más básico del japonés, ¿no? O sea, un poquito más allá de Ohayo y Konnichiwa, pero nada más Ajá. allá de voy a México o voy a Tokio, ¿no? De que Tokio Eikimash, ¿no? De que México yo Ikimasho, o sea, hasta ahí, o sea, tampoco es que digas, Sí, sí. no, hombre, sí te aviento una conversación, no, 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 sí estuvo muy interesante, muy de shock todo, casi todo el tiempo yo sentía que estaba viviendo en un sueño, de hecho, o sea, sentías esa sensación de que ibas caminando y no te lo creías, o sea, volteabas a todos Sí, lados, sí. veías los edificios, veías las personas, que sentías el calor, era como de que, güey, estoy en ¿Dónde Japón, what the fuck. estoy? Sí, es Sí, que, bueno, exacto. así como tú lo cuentas, yo me imagino, me pondría en tu lugar y no me podría creer, o sea, no me lo podría creer que estoy del otro lado del mundo, mucho menos en un país donde, bueno, donde hablan un idioma pues totalmente distinto al nuestro. Entonces sí puedo entenderte ese sentimiento de shock, porque es una sorpresa muy grande desde el momento en el que dices que compras los boletos, como que desde ahí empieza toda esta historia, hasta el día en que tú llegas. Sí, sí, honestamente, sí. De hecho, pues hasta me perdí en el aeropuerto accidentalmente. O sea, ya había pasado lo Oh, de seguridad y ajá. todo y así, pero a la hora de buscar mi andén, yo ni Ujú. sabía cómo, o sea, nada más ahí de que mostré mi boleto allá a unos de seguridad y de que, oye, disculpa, bueno, no, uno de centro de información, de que, oye, disculpa, este vuelo, en dónde me formo? ¿Qué onda? Sí, Y sí. y ya fue donde me dijo de que, pues mira, te vas para allá y después para allá. Y es como, bueno, gracias, ¿no? Sí, sí. Pero, o sea, literal, o sea, sus indicaciones fueron muy, simplistas, ¿no? Fue como de que, sí, camina como 20 metros para enfrente y después a la derecha y todo derecho. Y yo así como de, güey, pues Sí, ¿cuántos sí. son 20 metros? ¿No? ¿Qué pedo? O sea, ya después Sí, tuve pues sí. que, llegué, pero llegué según yo al lugar, pero como que todavía tenía mis dudas. Después, resulta que me fui a un lado que no era. O sea, digamos No. que me fui a la izquierda y tenía que irme a la derecha. Y faltaba como una hora para mi vuelo, pero yo en ese momento Ujú. ya estaba así de que súper ansioso, de que no, ni siquiera sé Sí. dónde los voy a tomar y así. Y ya después ahí me tienes casi corriendo, para llegar a mi andén y todo. Y al final, pa' colmo, yo llegué súper apurado Ujú. y el avión se atrasó como 2 horas. Entonces ahí de que yo No. estaba de que cóyeye, y de repente de que el avión se Ujú. va a ir 2 horas después, y yo así de, no inventes. De que entonces, ¿para qué me apuro? No. ¿Para Sí, no, para no, qué no. nos juraron? Sí, tal cual, o sea, no, y ahí ahí fue en donde la sala de espera, en donde pues ya andas de que emocionado, yo llevaba una libretita con apuntes del japonés, ahí me tienes de que bueno, al menos voy a repasar, ¿no? De que los verbos, los adjetivos, de que kanjis Sí, importantes, sí. ¿no? Como el kanji de carne de puerco, carne de pollo y pescado, porque dije, güey, o sea, se Ujú. supone que todo tiene dibujitos, ¿no? Pero digo, ¿y si no? De Sí, que más sí. vale prevenir. Y que a mí no me gusta el pescado, de hecho, o sea, está curioso, Ujú. me voy a Japón, que es el lugar en donde pues comen mucho pescado, marisco y así, y a mí no me Sí. gusta, entonces como que ahí estuve viendo de que, a ver, sí, este es el kanji de pescado, ok, entonces si el plato veo que tiene ese kanji, pues ese no, de que el Sí, kanji sí. de carne de pollo, de que, mira, ese sí lo voy a comprar, ¿no? Ajá, Ok, y ok. ahí me fuimos repasando y todo, hasta que ya al final llegó el avión, y ya, de que todo chido, según yo me iba a dormir, no dormí prácticamente nada en el avión por toda la emoción que estaba sintiendo, por todas las emociones así de que revueltas. Fue un poquito mala idea porque era un vuelo de 15 horas. Entonces ahí me Uy. tienes 15 horas, casi todo el tiempo, o sea, a lo mucho dormí como 3 horas.
Y eso porque fue como una pestañita, o sea, fue como de esas veces en donde duermes y ya de que medio despiertas y ya habían pasado cosas. Y era como de que, no inventes. Oh. Y ya llegué al aeropuerto de Narita, de hecho. Eran como las, ¿qué? Como las 6 de la mañana. Ajá, ya eran las 6 de la mañana. Sí, llegué muy temprano. Ninguna tienda estaba abierta para colmo. O sea, yo quería llegar y comprarme una libreta de sellos. No, porque no sé si has visto que allá en Japón está como que muy, es como que una experiencia andar recolectando sellos de lugares, de trenes, no sé si lo has visto o algo así. Ajá. Como entonces yo me fui a comprar, de hecho, me fui a comprar esta libretita, pero la tienda abría hasta dentro de una hora. Entonces me tienes ahí de que explorando el aeropuerto a ver qué estaba abierto a esa hora o así. Y ya después de un tiempo, bueno, primero me perdí también igual en ese aeropuerto, o sea, yo aeropuerto que voy, aeropuerto que me pierdo, de hecho. Y ahí me tienes de que subiendo escaleras, bajando escaleras y todo, hasta que ya llegué a la tienda. Para cuando llegué ya nomás faltaban como 15 minutos para que abrieran. Entonces dije, pues ya me espero. Y ya pues ya ahí fue en donde, esta fue de hecho mi primera compra allá en Japón. En Japón. Y sí, fui ahí, fui a Pokémon Shop, ahí igual que tienen ahí dentro del aeropuerto. Ya después ahí mismo sin salir del aeropuerto me fui a mi tren. Ya había visto, de hecho me puse a ver varios videos de cómo moverse ahí por el aeropuerto de Narita. Entonces una vez que ya ubiqué el lugar en donde inició el video, dije, de aquí soy. Y ahí me tiene de que en mi mente ya había memorizado todo el trayecto de donde empezaba el video a donde tomabas el tren. Y ahí me tienes de que sintiéndome un experto, ¿no? De que, sí, son estas escaleras. Sí, esas escaleras son engañosas, pero esas no, son las de allá. De que, sí, de que comprando mi boleto y todo. Igual, la experiencia de comprar tu boleto de tren, así de que se siente muy surrealista. Es como de que, güey, yo ni siquiera ocupo el metro de Ciudad de México porque me da miedo, pero ahí me tienes usando un tren de Tokio. Sí. Ahí llegué, había, obviamente, pues, como no tardé mucho en moverme, escuchaba mucho latino, porque pues, obviamente, pues, el avión, todos los pasajeros del avión al que me subí, eran mexicanos, hubo uno que otro colombiano, chileno, se alcanzaba a escuchar por el acento. Yo llegué y vi que ahí estaba el tren estacionado, o sea, tal cual, bueno, ahí estaba el tren quietecito, ¿no? Y dije, según yo es ese. Y veo una familia, de hecho me dio risa porque había una familia que se estaba como que peleando, porque un chico estaba diciendo de ¿qué es ese? Vámonos. Y había otra chica que decía, no, ese no, porque son las 8:40 y el tren sale a las 8:45. ¿Qué tal si nos subimos a uno que no es y terminamos en no sé dónde? Y yo dije, pues este es naranjita, y yo me acuerdo que el video era naranjita, así que me subo. Y al final sí era ese, al final 5 minutos después, a las 8:45 en punto, pues el tren se va. Y nada más de que la chica de que, y la chica se queda, no, pues fíjate que sí era ese entonces. No. Sí. Y es que sí, o sea, allá ves que tienen mucho ¿cómo se dice? La reputación de que son muy puntuales, ¿no? Incluso en el transporte, de que si el tren dice que se va a las 8:50, a las 8:50 ya se va. Entonces como que entiendo también el miedo de ella. De que dije, bueno, sí es cierto, o sea, también viéndolo de su perspectiva, pues sí, era probable que te llegaras a subir un tren que no fuera el tuyo, ¿no? Pero yo dije, bueno, estamos en Japón, de que es que hay que experimentar cosas nuevas. Ya me subí, se sintió muy surrealista mi vagón, porque en mi vagón estaba de que pues yo mexicano, japonesitos, obviamente, había un francés, porque, o sea, igual me dio risa porque el francés trató de practicar su japonés con la persona de al lado, y la persona de al lado en inglés le dijo, yo soy chino. Y fue cuando, no, qué oso. O sea, fue como, y el chico agarrando valor para conversar en japonés y que le digan de que no, o sea, yo soy chino. Fue como de, uy, no. Le llegó aquí al corazón. Sí, no, o sea, ya alcanzó a ver que el vato sí se había avergonzado. Por eso deben de aprender a distinguir. Yo este mensaje se lo mando a todos los suscriptores de mi canal que dicen que son iguales todos. Nadie es igual, tienen rasgos distintos, diferéncienlos, porque pueden crear un
conflicto, que por más pequeño que puede ser un conflicto, viene siendo un conflicto, al final de cuentas. Y este chico le tocó aprenderlo a la mala, porque Sí. él confundió a una persona. ¿Era chica o era chico? No, no, era un señor, ya como en sus 60s, más o menos. Ah, ok, ok. Terminó confundiendo a un señor chino con un señor japonés. Así que aprendan a diferenciar. Por cierto, aprovechamos este espacio para mandar un saludo a nuestro pequeño público que nos ve desde Japón. Muchas gracias por vernos desde aquí. Estamos hablando justamente de su país. Es una completa locura lo que me comentas. Es impactante y me imagino que para ti el choque fue brutal en el momento de que estuviste en el tren y viste que Sí, nadie es como nosotros. O sea, en el verbo de que aquí estamos acostumbrados a ver pues gente latina, pero llegaste allá y fue un cambio brutal. ¿Cómo fue para ti ese sentimiento? pues se sintió como que bastante raro, pero no raro incómodo, sino más bien raro como viendo otra perspectiva. Por ejemplo, aquí en Puebla, desde que me mudé a Puebla, he visto que Ujú. han venido al Zócalo, más que nada fines de semana, eh, estadounidenses, franceses, me ha tocado ver rusos, y yo digo de que, güey, o sea, gente extranjera en mi país. Y ahora yo era de las personas extranjeras que compartía esa misma Sí, sí, experiencia con más gente extranjera. Era como verlo del otro lado de la moneda. Y te digo, en el vagón había de todo. O sea, obviamente pues tiene lógica porque pues era un vagón que empezaba desde el aeropuerto internacional. Entonces era sí. lógico que encontrás de que franceses, chinos, japoneses, mexicanos, etcétera. Y pero se sentía así como que muy surrealista. Luego también en el aspecto de los modales. O sea, hay muchas veces donde dices, oye, espérate, esto estaría bien que lo haga. Por ejemplo, cuando yo estaba en el tren, obviamente como la primera estación era el aeropuerto, pues yo llegué y pues había lugar, ¿no? Entonces yo llegué, me Sí. senté, ahí tenía mis maletas, todo tranquilo. Y en eso pasa mucho tiempo, llegamos a una estación y entra una viejita. Ya, o sea, literal, ya era una señora de la tercera edad y ya no había asientos, o sea, nada, ningún Ujú. asiento. Y yo dije, ¿será mal visto que yo le ceda mi asiento? Porque yo volteé y Sí. nadie, o sea, ahora sí que como cuando se hacen los dormidos en la micro, ¿no? O de que, ay, fíjate, ay, el celular, ¿no? Oye, una noticia súper importante, es como de, pues estás viendo tu galería. Y Sí, sí, sí. o sea, nadie dijo nada, nadie hizo nada. Dije, no sé si no lo hacen porque es parte de la cultura de Nadie. Japón Sí, o sí. porque neta son bien mala onda. Pero o sea, yo dije, bueno, estamos en un tren y esta señora es de la tercera edad. O sea, yo dije de que sea correcto o no, me levanté y ya obviamente no sabía decirle en japonés de que le cedo mi asiento, simplemente como Sí, que sí. le toqué el hombro así con un dedito y ya de que le hice señas, ¿no? De que mi asiento, ¿no? No, la Sí, sí, sí. señora muy dulcemente me sonrió, me dijo gracias y pues ahí se sentó o sea, fue muy bonito, o sea, porque primero dije, no Sí, más, sí. ¿quién quita y hasta me funan? ¿Quién quita y aparezco en uno de esos videos de Ujú. extranjeros haciendo cosas que no en Japón, ¿no? Y Sí, digo sí, que sí. no, o sea, ya me van a funar y todo y así. Pero no, la señora lo aceptó muy dulcemente de que me dio una sonrisa así muy cálida y fue como de, qué bonito. Incluso, Sí, 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 sí. incluso, yo me bajaba antes de que la señora se bajara. O sea, mi estación llegaba antes. Y cuando vio Ujú. que yo me iba a bajar, la señora se estiró para jalarme de la playera. Y yo Ujú. volteé y nada más me hizo así de que la seña de que adiós. O sea, no me dijo Adiós. nada porque ella sabía que yo no hablaba Wow. japonés, pero me hizo adiós así de, Ujú. qué lindo! O sea, sí fue como de que ese fue de mis mejores Ujú. recuerdos en Japón, honestamente, o sea, fue como se sentía muy Wow. bonito. Y entonces, o sea, como que el golpe cultural sí lo sientes así de que gacho, porque, o sea, yo sabía Sí. algunas cosas, ¿no? Como de que no dejes propina porque lo ven mal, o de que guarda silencio en los trenes, o de que no comas mientras vas caminando, o sea, esas cosas, pues dices, no, pues ya las sabes, pero cosas así como de que ceder el asiento, es como de quién quita y hasta lo toman como ofensa, de que, oye, ¿qué? O sea, Sí. me veo que no soy capaz de estar de pie un ratito, ¿qué onda? O sea, como que sí el golpe cultural está muy cabrón. Y luego en Tokio, que es una ciudad muy grande, porque pues mi primer parada fue esa, fue Tokio.
Entonces, alcanzabas a escuchar un chingo de idiomas. Alcanzabas a escuchar un chingo de inglés, un chingo de italiano, no sé ruso, pero lo que según yo escuchaba, pues luego era ruso. Mucha gente latina, de hecho, había más latinos de los que pensé, de habla hispana, españoles también, obviamente. Como que se siente raro, porque antes decía, ay, estos son extranjeros, y ahora los veía y es como de, ahora yo soy el extranjero igual que ellos, o sea, se siente raro. Sí, y más sin saber el idioma de dónde llegaste. No, wow, no me lo, ay, no me lo puedo creer. Y es que sí, hay gente que se enoja. Bueno, yo veo videos sobre cultura y todo eso. Y bueno, yo en especial veo un blog, bueno, un canal que trata justamente de esos temas un tanto sociales que suceden en Japón, que se llama Nekojita Blog. Okay. Ellos son una pareja de un español y de una japonesa que ya llevan creo que más de 7 años. No sé exactamente cuánto llevan, pero ellos cuentan que hay veces en las que los japoneses se enojan cuando tú haces algo queriendo ayudarlos. Así como tú me lo cuentas, sí, hay ocasiones en las que ellos se enojan y es sorprendente que en tu caso la señora, la abuelita, te haya sonreído y se haya despedido, porque eso no es tan común. Eso no es tan común allá mismo en Japón, porque justamente son como que muy serios, ¿no? Bueno, no tan serios, hay gente muy buena onda, pero sí algunos como que son como que un poquito más reservados en ese sentido. Sí, sí, honestamente sí, como que llega un momento en donde te pones a pensar de que esto que estoy haciendo está bien o está mal, no sé, como que te sacan mucho de onda. O también, por ejemplo, Sí. yo he llegado a criticar a veces a los americanos que llegan aquí sin saber tan siquiera pues lo básico del idioma. O sea, no te digo que aprendas español, pero sí te digo que al menos de que lo básico, ¿no? De que por favor, gracias, buenas tardes, cosas así. O sea, no nada más llegues así de que, sí, a usar tu cultura. Entonces, yo luego sí como que quería usar tantito el japonés a la hora de comunicarme. Por ejemplo, saber cómo decir de que, pago con tarjeta o pago en efectivo. Pero O sea, los nervios te traicionan muy mal. Cuando yo salí del tren, ojo, llegué al avión y del avión directamente me salí al aeropuerto. O sea, nunca toqué piso. Bueno, nunca toqué, digamos, tierra. Después del aeropuerto, sin salir del aeropuerto, me fui al subterráneo que está allá adentro y de ahí me fui al tren. Otra vez, sin salir de ningún lugar. Hasta que llegué a la estación, que era mi estación, y subí las escaleras, fue la primera vez, o sea, para eso ya estaba como, ya llevaba 2, 3 horas en Japón. Hasta después de la segunda o tercera hora, fue la primera vez en donde no tuve un techo sobre mi cabeza, no había paredes. Fue en donde salí de la estación y literalmente sentí como en los animes en donde la persona va corriendo hacia la puerta y todo está en blanco y sale un resplandor. Así me sentí, fue como de qué genial. Y fueron los mejores 2 segundos, y después de esos 2 segundos, el golpe de calor. El golpe de calor, como llegué en verano, estaba horrible. No lo había sentido porque estaba en aire acondicionado esas 2 o 3 horas. Entonces cuando llegué fue como de sí, o sea, sí fue así muy de que así de que de la nada fue como de, no inventes, que me apagó el aire acondicionado. O sea, llegué y no inventes, así. Yo así de, esto voy a experimentar los próximos 20 días de mi vida, no inventes. Y así de que corrí a mi hotel, que mi primer hotel fue un hotel cápsula para vivir la experiencia, ¿no? Definitivamente. Llegué antes de mi check-in. No me acuerdo qué tanto llegué, pero llegué horas antes. Y como era Tokio, las recepcionistas hablaban, aunque sea un poquito de inglés. Y ya, me sirve. El inglés yo lo domino perfectamente, pues de ahí por eso es que estoy dando clases, ¿no? Y entonces dije, para mí la verdad el lenguaje no está tan fea. Y ya de que llego y me dijeron de que, no, pues es que el check-in es hasta como dentro de 3 horas, ¿no? Y dije, ok, no hay problema. Y veo que tienen maletas al lado. Y dije,
¿puedo dejar mis maletas? O sea, de que no hacer check-in, pero sí dejar mis maletas. Porque dije, no, con este calor no voy a andar aguantando. Y dijeron de que sí, no hay problema. De que, chingón. Okay. De que, dejé mis maletas y todo, me fui. Caminé como unas 4 cuadras, ya no aguantaba el calor y llegué a una Conveni. Llegué a un Lawson, de los azulitos. Sí. Y llegué y del calor literalmente se me olvidó por completo en dónde estaba. Te juro que pensé había entrado a un Oxxo. Llego, agarro una paletita de hielo, agarro una cosita que creí que era un jugo, después leí bien y decía gelatina, pero bueno, tenía tanto calor que ni me fijé en eso. Yo llego, agarro mis cosas, digo, qué bonito el Oxxo, ¿no? Me voy caminando, paso con el cajero, saco mi cartera y escucho que me dice algo en japonés y yo así de, sí, cierto, que aquí no hablan español. Y entré en pánico. De seguro lo que me quiso decir era algo así como efectivo o tarjeta o nada más es esto y ya, o sea, una frase genérica, ¿no? Pero yo en ese momento yo estaba así como de, o sea, me trabé por completo. Lo único que pude hacer fue agarrar mis moneditas. Yo ya había checado cuánto era más o menos. Entonces, digamos que eran 230 yenes. De que agarré 300 yenes y nada más así como que le acerqué a mi puñito, le abrí así para que viera mis moneditas y nada más me dijo, nada más me vio y dijo, ajá, y agarró mis monedas y fue como de, ok, ya entendí, de que no hablas japonés. Y yo así de, gracias. Y ya me dio mis cosas y yo así de que, no, qué oso. No, fue brutal esa vez. Ya las demás veces ya como que ya agarré, con el paso del tiempo, o sea, muchos días estuve yendo de que a 7-Eleven, de que a Lawson's, de que había otro, Family Mart, fue mi favorito, Family Mart, de hecho. Ajá. Y ya después ya como que le agarras la onda ya, ¿no? De que te preguntan de qué efectivo o tarjeta en caso de que pues no sabía con qué vas a pagar. Yo ya después nada más ya llegaba con mi tarjeta y es como de que cada kudasai, ¿no? Y si llevabas comida, de que te decían de que chopsticks, y yo así como de que, yeah, ¿no? De que si querías palillos y así, ya como que ya le agarrabas la onda, ya tenías más confianza y todo. Ya hasta pedías cosas así como de que el pollito y demás, de que, por cierto, está increíble, súper recomendadísimo el pollito el Fami Chicken. El Fami Chicken Spicy fue de mis comidas favoritas, aunque era literalmente comida rápido. ¿No? Ajá, del Family Mart. La neta me gustó más el Family Mart que el Seven, honestamente. Y y ya de ahí, pues ya en mi primer día, pues ya después del oso que pasé en el Lawson, ya de que ahí estuve comí de pie porque decía, no, pues a ver, iba a comer caminando, pero según está más visto. Entonces ahí me tienes comiendo. Guardé mi basura, porque eso de que no hay botes de basura en Japón es completamente cierto. O sea, neta que si encuentras un bote de basura es como de, pues aquí hay uno. O sea, neta. Y mi primer objetivo fue ir al Tokyo Skytree. Entonces, de que ya ese día ya fue puro de andar paseando por Tokio, de que el Skytree, de que el Shibuya Crossing. Sí, o sea, ya que me había comprado de hecho una tarjetita de trenes ilimitados por 3 días. Y está muy cool, de hecho, o sea, porque justamente en Tokio me iba a quedar 4 días. Entonces dije, me compro esta y tendré los primeros 3 días poder ir a donde quiera en tren, y al 4º día pues ya nada más pago mi tren de ida a mi próxima parada, ¿no? Y ahí esos 3 días estuve visitando Tokio, de que el Shibuya Sky, el Tokyo Sky, me encantan las alturas, así que casi todo lo relacionado a un edificio extremadamente alto era como de que sí, definitiva, así que aunque hiciera fila, compré mis boletos como con un mes de anticipación a todo, literal, para que pudiera ir así que con calma, así. O sea, que la Tokyo Tower, fue la torre que fui a ver de noche, el único lugar que fui a ver de noche, así de que muy turístico, estuvo muy padre. Ahí me encontré igual, de hecho, con una familia latina, fue con, qué padre, yo igual soy latina y así. Ajá, el Shibuya Sky fue de los que igual me gustaron un chingo porque tenía unas vistas muy padres, la neta, o sea, estaba muy, muy bien. Incluso llegué a un edificio que no me acuerdo de qué era, que era como un edificio de gobierno, pero también lo ocupaban una de las torres como mirador turístico, así de que gratuito.
Y fue como, bueno, pues va. Oh. Y que ese fue así Ujú. como que de improviso, nada más así de que dije, órale, ¿qué más? De hecho ahí me tocó un simulacro. O sea, me dio mucha risa porque me tocó un Ujú. simulacro que pude haber inferido porque justo en ese lugar había guías de turista, pero de que pues Sí, los sí, tenías que pagar, ¿no? Y sí. el guía de turista estaba hablando en inglés y ahí me tienes de que pegándome, ¿no? De que a ver qué dice, ¿no? A ver, de que no, Sí, no sí. pagué, pero pues, el güey está hablando en voz alta. Y en Ujú. eso llega uno de tus compañeros y le empieza a decir algo en japonés. Y el chico que contrató al guía se quedó así como de, ¿qué onda? ¿Qué te dijo? Y yo nada más, o sea, ya llegó un punto en donde yo no estaba poniendo atención porque estaba tomando fotos. O sea, la conversación ya quedó muy de trasfondo. Ujú. Pero en eso, en inglés le empieza a decir algo así como de que bla, 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 terremoto, bla, 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 simulacro, bla, 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 Godzilla. Y así como de, tal vez escuché mal. Y ahí me tienes llena y tomando fotos, ¿no? Estoy feliz de la Sí, vida. Escuchando a la chica que estaba tocando el piano y así, porque pues un lugar muy fancy, ¿no? Y sí, sí. gratis, pero fancy. Y en eso se escucha una alarma sísmica. Y yo así como de, ¿qué onda? ¿De qué está pasando? Y ya ¿Qué cuando está ya pasando? pusieron un simulacro, estaban pidiéndonos que nos hiciéramos bolita, que nos Ujú. vayamos a cierta área. Y después llegó un señor así como que siguiendo con el simulacro de que, oye, ¿are you okay? Y me señala a mí. Y yo así como de, ajá. De que, pues, todo chido. De que, ajá. Y después empezó a dar instrucciones en japonés. Ujú. Y nadie entendía, nada más los japoneses empezaban a reír. No sé qué dijo el señor en japonés, tal vez dijo algo así como de que un chiste, o tal vez dijo de que de seguro estos güeyes ni me están entendiendo y todos, ja, no sé. Y Sí, sí. fue una experiencia muy random haber pasado un simulacro de un terremoto en Japón. Entonces visité el Skytree, igual me encantó, se supone que la torre más alta de ahí de Japón y De creo que hasta del Japón. continente. Entonces Wow. dije que wow, está Ujú. bien chido. Y no sé si fue por la temporada o por ser verano o por la hora a la que fui. La neta, por la hora no creo, porque hasta eso fui en la tarde. Ujú. Pero en la mayoría de los lugares a los que yo fui, no me topé con una aglomeración masiva. O sea, yo ya me imaginaba como en los videos Oh, de internet, así de que un chingo de gente, ya amontonada, todos así de que súper apretujados y así. sí, sí. Pero afortunadamente, siento yo que fue por la temporada, porque en verano hace un calor horripilante. Horrible. No había mucha gente, o sea, sí había gente, obviamente, sí había mucho turista, pero por ejemplo, cualquier lugar al que yo le quería tomar foto, con que me esperara 3 minutos, 5 minutos, llegué a un punto en donde no había nadie, y ahí podía ya tomar de que mi foto en paz. Wow. O sea, fue muy padre, porque, o sea, yo sí puedo decir que al menos tuve el privilegio de poder Sí, tomar sí. mis fotos así en calma, en donde no hubiera de que hay estas personas ahí de fondo o así, o sea, no, que con que fueras paciente ahí, de que te quedaras ahí admirando el paisaje, y ya de que, ay, mira, ya se despejó, Ujú. de que, foto, órale. Y sí, o sea, en Tokio las calles, igual en Shibuya, eso sí, el Shibuya Crossing me decepcionó bastante. Sí, lo admito, la Ok. neta, sí, como que no. Sí, es que, o sea, suena Es- chistoso, pero yo me lo imaginaba más grande, o me lo y imaginaba no. así como que algo diferente. No, la neta, el Shibuya Ujú. Crossing es exactamente igual al cruce de peatones que tiene al lado, y al que tiene al lado, y Ah, al que tiene al lado de ese. Es exactamente del mismo tamaño, a lo mucho tal vez al ser un poquito más grande. Yo lo vi honestamente al mismo tamaño. Me ujú. fui a una terracita ahí a verlo, así de que me sentí estafado, pero dije, bueno, ya total turista, momento de turista ser estafado, porque decían Sí, que sí. la terracita era acceso gratuito y solo tenías que comprar una bebida. Y dije, pues suena Ujú. chido, ¿no? Pues va, de que voy y pues me tomo algo. La bebida costaba 1,500 yenes. No, Eso es te muy puede costar costoso. una comida. Una comida chida te Sí, puede costar sí. 1,500 yenes ahí. Entonces yo así como de, no Mm. inventes, o sea, porque me dijeron de que, esta bebida cuesta 1,500 yenes. Y yo, y esta de aquí abajo, 1,500 yenes. Y esta de aquí, y yo así de, ¿todas cuestan 1,500 yenes? Y el chico de que, Ujú. sí, todas cuestan lo mismo. Fue de, no inventes. No. Dije, al menos que sí esté rica, pero pues, hay dos, tres, la neta. O Y sea, estuvo así. chida, pero pues, Sí, no. tampoco así que digas, no inventes, esta bebida sí vale 1,500 yenes. No. La bebida Yo, más cara que me compré allá, o sea. Y yo creo que es porque te vieron como de turista, ¿no? sí, sí, o sea, pues es que sí, o sea, tal cual ahí tenían en su menú de que sus listitas de bebidas y nada más así de que 1,500 yenes. Bueno, ya. Tenía que caer en una trampa de turistas tarde o Sí, temprano. Dije, sí. bueno, al menos la terracita estaba medio vacía. Al menos no tenía una Ujú. aglomeración. Entonces dije, bueno, a ver, aquí las fotos las puedo tomar con calma.
Pues ahí me tienes ahí tomando de que las fotos del crucero de Shibuya. Y o sea, fue una bonita experiencia y todo. Igual pasé al Shibuya 109, que ves que así como que la tienda de ropa así de que más Sí. Tokio, ahí fui a comprar de que uno que otro detallito para unos amigos y así. Shibuya definitivamente, a pesar de la decepción del cruce de Shibuya, fue mi lugar favorito, honestamente, mi prefectura favorita, en definitiva, porque tenía Hachiko, tenía la estatua de Hachiko, tenía el Shibuya Crossing, tenía el Shibuya Sky, tenía el Shibuya 109, tenía muchas tiendas muy chidas. Su estación de tren, aunque era medio enredadiza, estaba muy padre, honestamente, muy limpia, muy moderna. Las señalizaciones estaban... nunca me perdí, honestamente, nunca. Yo pensé que me iba a perder. Pensé que sí iba a llegar a un punto donde iba a llegar con un oficial y que, oiga, disculpe, ¿cómo llego a esta estación? O sea, no. O sea, fácilmente con las direcciones ahí de que los letreritos, ahí de que llegaba. O sea, Shibuya tenía un montón de cosas, tenía para todo, para todos los gustos, para todas las... Porque, por ejemplo, había prefecturas como Akihabara, que ahí sí hasta me daban cosilla. Me dio cosilla la neta pasar por Akihabara, y eso que pasé de día. Porque allá, primero que nada, yo ya conocía que lo de las chicas vestidas de maid o de cosplay, que pues te invitan a su café, ¿no? A su café. Y dice que bueno, o sea, me voy a topar como una a cada cuadra. Había como 5 por cuadra. Y en ambos lados, del lado de la carretera, o sea, había cuadras en donde había 5 del lado de la carretera y 5 del otro lado de los edificios. O sea, ni para dónde mires, o sea, de que no gracias, o sea, había unas cuadras más tranquilas en donde sí nada más de que tenían como 3, pero o sea, no había cuadra que no tuviera así de que chicas, y pues obviamente para todos los gustos, ¿no? De que, de sirvienta, de neko, de que Dax, de brujitas, de cosplay, de cierto anime, de cierto videojuego, de cierta película, de etcétera. Y ya llegaba un punto donde te sentías incómodo, porque era como, güey, pues ¿para dónde miro? Luego las tiendas, se supone que hay tiendas en donde en Akihabara te ofrecen cosas a muy buen precio. Y yo sí puedo decir que es una vil mentira. Al menos en la tienda que yo visité. O sea, yo visité, ahora sí que pues recomendaciones de TikTok, ¿no? De que vea este Gigo que está en Akihabara, vea esta tienda que está en Akihabara, ve este Anime Con que está en Akihabara. Y yo así de que, bueno, pues ahí voy, ¿no? Llegó un tiempo en donde fui a un pueblito y tenían estas tiendas de cosas que ya habían sido usadas, ¿no? De segunda mano. Ándale, eso, de segunda mano. Sí. Ajá. Y por ejemplo, la misma figura en la misma tienda de segunda mano en Tokio te puede costar 5,000 yenes, en Akihabara te puede costar 5,500 yenes, y en un pueblito random, esa misma figura en las mismas condiciones te puede costar 3,000 yenes en vez de 5,000 yenes. O sea, le bajan un chingo, la neta, porque son lugares que no son tan turísticos. Entonces, no digo que las tiendas de segunda mano no le bajen, sí le bajan, pero no tanto como una tienda de un pueblito. Y eso porque hasta fui con un amigo que ahí conocí en el curso de verano, que ese amigo es coleccionista. O sea, ese amigo sí era de que tenía su vitrina, sus figuritas y toda la cosa, de que, no, qué chido. Y él sí me dijo de que no, pues que la neta esta tienda, cuando llegamos a esa tienda del pueblito, de Tenri, sí me dijo de que no inventes, aquí todo está súper barato, aquí todo está en buenas condiciones. Le bajaban el precio así que por una tontería. Por ejemplo, le bajaban 3,000 yenes de su precio original a una figura porque la caja tenía una astilladura en una esquinita. Y yo así como de, pero la figura está bien. Y el chico, sí, o sea, la figura está bien, nada más la caja tiene una astilladura. Y yo así de que, y por eso le bajaron 3,000 yenes. Y ellos de que, pues, Japón, güey, ¿qué te digo? Y pues sí, ojalá está en Japón, o sea, había cosas de segunda mano que neta decías de que neta por esto la están vendiendo tan barata. O sea, cosas en donde, por ejemplo, la caja no estaba dañada, la figura no estaba dañada, pero el plastiquito ese transparente que guardaba la figura, ya no lo tenía. Y era como de que, güey, o sea, si la caja está bien, la figura está bien, pero nada más no tiene ese plastiquito, y es como de que, pues sí, güey, o sea, nada más por eso ya revendiendo. Sí, sí, o sea, no, sí era como que decías, wow, o sea, neta que los japoneses tienen una
una cultura de eso de mantener la calidad y no andar revendiendo cualquier cosa. Sí, sí. Tremenda. Sí, está muy padre eso. Sí, me imagino justamente. De hecho, ahorita que dijiste lo de Akihabara, me quedé pensando, porque a mí me gustaría ir, Ujú. para cuando para cuando vayamos Ajá, obvio. allá a Japón, para cuando vayamos allá a Japón, me gustaría ir porque, bueno, no sé si sabes acerca del pop japonés. En Akihabara Ajá. hay un grupo ¿Jacob? de J-pop, ajá. Ah, En aquí, ajá. no sé si lo conozcas, o no sé si lo viste durante el tiempo que estuviste, es AKB48, o AKB 48. Creo que sí lo alcancé. Es que, bueno, hay un montón de publicidad, o sea, de que lo vi. Pero Sí, sí, pero así como que digas, lo conozco, lo ubico, no no, realmente. Pero, sí, ajá. entonces bueno, ahí está el teatro, el AKB Theater, y a mí me Ujú. gustaría ir, pues a esa zona justamente porque me gustaría ir a ver uno de los conciertos de AKB, así también como de sus grupos hermanos, porque los japoneses tienen grupos hermanos no solo en Japón, sino que a veces en otros países. Bueno, en el caso de AKB, que tiene grupos hermanos en casi toda Asia, pero bueno, eso es otro tema totalmente distinto. Sí. Eh, También ahorita que hablaste de las mates, me quedé pensando, ay, a mí sí me gustaría. Es que, por ejemplo, hay otro punto que igual es importante. O sea, Sí, sí. yo no quería ir porque viajé solo. Ujú. Entonces, Sí, sí, ese ahí, sí, sí. y ahí fue otro gran detalle. Akihabara está para visitar con amigos, en definitiva. Porque, por ejemplo, Ok. hablando de, por ejemplo, los net cafés, igual, a mí sí me gustaría vivir esa experiencia, o sea, de que nomás, o sea, pues por la anécdota, en definitivamente sí, de que ir Sí, a sí, un sí, sí. café en Japón, así de que, así, de ese estilo, es como de que, güey, pues sí, digo, ya estamos en Japón, ¿no? Pues, que se Sí, sí, haga. sí, sí. Este, pero, por ejemplo, también había otras cosas como los arcades. Allá en Akihabara igual había un chingo de arcades. Ujú. Por ejemplo, Gigo, que era un edificio como de 5 o 7 pisos, no me acuerdo, que era de puros arcades, de Sí. que un piso de puras máquinas de garra, un piso de puros juegos musicales, así como el del tambor, ¿no? Otro piso así de que puros juegos de carreras, o sea, no solo Mario Kart, también de que Sí, Forza Horizon, demás juegos. O sea, dije, güey, esto está chido, pero si vienes acompañado, o sea, si vienes con amigos, o sea, de que digas, güey, jalas a unas partidas de Mario Kart ahorita, de que, güey, sí, jalas a sí, que sí, vayamos sí. a este Made Café, de que, o sea, sí, sí se sentiría chido, pero por ejemplo, si yo solito iba así de que al Made Café, pues sí me hubiese sentido así como chale, o sea, que estaría más chido aquí cotorreando con un amigo y Sí, sí, sí. así, ajá, de que pues Bueno, nada más viendo tú solo, o sea, como que se pierde parte de la experiencia, o sea, sí, no está sí. mal, pero pues yo siento que se pierde un poquito parte de eso, y es Bueno, que que de sí, igual, Akihabara igual era de ese sí, estilo. sí. De igual forma, creo Sí. que las mates Ajá. te acompañan. Bueno, eso es lo que yo he visto, no sé. O sea, Ah, he visto que ajá. cuando vas solo, como que como que te hacen compañía para que no estés solo, justamente. Pero hay otro detalle. Si no sabes japonés, va a ser No un puedes. poquito difícil encontrar. Es que la mayoría de las mates, fíjate que no buscaban tanto a turistas. O sea, sí había unas que buscaban turistas, porque pues obviamente, ¿no? De que pues ahí está el business. Sí, Pero sí, sí, sí. había muchas que buscaban japoneses, porque hay Sí, muchos de sí, esos sí. lugares que no hablan inglés o no hablan un segundo idioma. Entonces, pues también por parte de ellas ha de ser como que un poquito complicado el tratar de hacer que el chico entienda de que todas sus promociones y así, porque una cosa es decir, yo tomo café en japonés, de que Sí, coffee no, yo mi más, y otra cosa es de entender de que, mira, tenemos una promoción del 50% en la compra de nuestro segundo artículo, de que gratis te llevas una tercera bebida y bla, 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 bla. Entonces como que dicen, güey, o sea, la neta, pues el business ujú, también puede ir por parte de los japoneses. Entonces, y muchas veces bueno, obviamente yo no alcancé a ver, porque pues, no, pero muchas veces dicen que igual son trampas de turistas, de que luego se aprovechan de que no entiendes el lenguaje y te quieren cobrar un poquito más. sí, Entonces, sí. igual también me gustaría ir a ese lugar ya teniendo más conocimiento del japonés, ya entendiendo las promociones
y ya entendiendo cuánto me van a cobrar de cada cosa para no después andar comprando un café que de la nada me costó 1,500 yenes en vez de 500 yenes, ¿no? Sí, Ajá. Entonces, igual como que sí estaría chido esa experiencia, ya vivirla, pero así como que igual ya sabiendo japonés, y pues obviamente como dices, pues ya yendo con amigos, ¿no? De que yendo con Leti, bueno, con Let, yendo contigo, así de que todos juntos, así de que sí. así la experiencia ya sería pues completamente diferente. Y por ejemplo, pues Akihabara definitivamente, Shibuya igual definitivamente, el distrito de la moda junto con Shinjuku. Shinjuku igual estuvo muy padre, pero como que al menos yo la parte que visité está muy cara. O sea, está muy, muy cara. Luego de la nada no sé cómo llegué a una parte que parecía más Estados Unidos. O sea, neta no sé cómo llegué ahí, pero o sea, estaba muy random porque no veía... O sea, como que tú ya te imaginas después de andar paseando por tanto tiempo ahí en Japón, pues cómo se ve, ¿no? Y de repente llegué a una parte en donde todo estaba casi muy vacío, mucho gringo, una tienda gigante de Adidas, otra tienda gigante de Nike, o sea, bueno, de Nike, ajá, o sea, puras tiendas gringas gigantes, centros comerciales, y era como de, güey, esto parece más Gringolandia que Japón, what the fuck, o sea, no, yo la neta, la parte que visité de Shinjuku fue la parte que creo que no estaba chida, y pues ya por falta de tiempo, pues ya no visité el Shinjuku chido, pero ajá, ya después de mis días en Tokio, ya tomé de que un tren bala, y me fui directo para bueno, ahí pasó una tragedia. Se supone que después de Tokio iba a llegar al Monte Fuji. Ya tenía reservado mi hospedaje, ya tenía el saber cómo llegar y todo. Nada más tenía que tomar el autobús. Llego, me confié de que el autobús pasaba cada hora, es decir, uno a las 3, uno a las 4, uno a las 5. Yo llegué a las 4. Dije, si no agarro el de las 4, el de las 5, ¿qué más da? O el de las 6, o el de las 7, el de las 8, hasta el de las 9. No importa. Llego y ya no había boletos para ese día. Y yo así de, nada. No. O sea, y resulta que ese autobús es el único medio de transporte para llegar de Tokio al Monte Fuji. No hay ningún tren que te deje relativamente cerca. No hay ningún taxi porque la distancia es exageradamente larga. No hay nada. No hay nada así de que súper... O tal vez sí haya, pero algo como que muy escondido. De que un servicio de una van, ¿no? Pero pues ya nunca encontré un servicio así, o sea, nada. O sea, incluso, o sea, yo estaba así de que preguntando y no... Era el único medio de transporte, entonces yo ya, aunque llegué a las 4, ya no había ni para las 9. Y dije, ¿a qué hora sale el de mañana, el más temprano? Y dijeron que salía a las 8 de la mañana, pero que como era sábado, el trayecto sí podía durar 5 horas. Entonces 8, 9, 10, 11, 12, iba a llegar hasta la 1 de la tarde. Para ese entonces ya todos los extranjeros ya habían ocupado todos los lugares, ya estaba aglomeradísimo, entonces dije, sí, entonces dije, no va a valer la pena. No va a valer la pena porque será llegar y no disfrutar la experiencia. Y la neta yo sí dije de que no, pues mejor nadota. Tal vez alguien diga de que no, pues es que aunque hubiese sido lleno de gringos, pero ver el Monte Fuji, dije, no va a ser lo mismo. O sea, voy a andar de malas, voy a andar llegando de que súper tarde, y aparte ves que luego el Monte Fuji a veces se ve, a veces no. La neta, si no se hubiese visto, me hubiese frustrado así enormemente. Y dije de que bueno, gracias. Y pues nada, ahí sí me sentí súper mal, la neta. O sea, yo decía, es la primera vez que planeé un viaje yo solo, o sea, porque hasta eso todo mi itinerario, todas las reservaciones y todo, pues la planeé yo porque quise ver qué tan bueno podía llegar a ser que yo planeara un viaje. Y dije, algo tenía que salir mal, pero yo en mi mente era de, ¿pero por qué esto? De que todas las cosas que podían salir mal, ¿por qué fue esto lo que salió mal? O sea, yo ya me estaba sintiendo súper mal, ya había hecho check-out en mi hotel, ya había cambiado de distrito, o sea, ya había tomado un tren que se duró como 20 minutos, o sea, yo ya estaba lejísimos de mi hotel, o sea, no tenía hotel, no tenía en dónde quedarme, literalmente yo estaba en la calle con mis maletas, o sea, no tenía destino, era como, güey, ¿qué hago? Sí, no, y pues, ¿qué hice? Llamé a mi mamá. Es una broma, pero sí. O sea, o sea, quería desahogarme. Yo en ese momento quería desahogarme. Quería decirle a alguien de que mamá, ¿qué crees? Pues resulta que ya no voy a ir al Monte Fuji, jaja. Y pues ya,
O sea, bueno, intenté llamarla, pero por la distancia, pues no se pudo, no conectó la llamada. Sí, Entonces, le mandé un audio súper largo, como de 15 minutos más o menos, No. ahí explicando la situación. Sí. Pero en lo que le explicaba la situación, como que yo mismo me tranquilizaba, así como que me hacía nada más falta desahogarme de lo que pasó. Y ya Sí, concluí literalmente el audio, sin escuchar nada de ella, nada más concluí el audio diciendo, voy a rentar ahorita un APA o algo así, un hotel que me quede aquí cerquita, voy a ir al 7-Eleven más cercano, voy a llenarme de comida ahí, de que cosas que me da curiosidad probar, de que mira este dulce japonés es interesante, hora de comprar, mira estas papitas voy a comprar, ajá, dije, y me quedo yo voy a pasear a ver qué hay. Y ya pues ya el Monte Fuji ya no se pudo, me quedé en el hotel, salí tantito nada más a visitar el gato tridimensional, así de que de la pantalla grande. De la pantalla. Como en una maquinita. Ajá. Me fui a verlo, después empezó a llover, me regresé al hotel. No. Y ahí pasé un tiempo. Y bueno, una noche más bien. Ya después a la mañana siguiente me fui a un pueblito que era, digamos, mi itinerario era de Tokio al Monte Fuji y del Monte Fuji a ese pueblito. Okay. Entonces, pues yo me salté el Monte Fuji y me fui directo a ese pueblito. Y y ya me encantó esa experiencia porque era un pueblito que no era popular. Se veía que tenía las intenciones, de hecho, se veía que tenía las intenciones de que fuera turístico, porque hasta luego, por ejemplo, los conos de vialidad eran azules y con una puntita blanca haciendo referencia al Monte Fuji, y es como de que, qué chistoso, las alcantarillas eran igual del Monte Fuji o tenían sakura. Entonces estaba bonito, pero pues era muy rural. Entonces fui el único extranjero. Durante todo ese día no había ningún extranjero, no había ningún español, ningún americano, a nadie. O sea, nada más yo. Hasta eso luego sentía que se me quedaba viendo un japonés y era como de que, hola. Y era muy random. Llegué a un, ¿cómo se llama? Vi que por ahí cerquita había un santuario que estaba como a 3, 4 kilómetros, no me acuerdo. Pero pues yo no tenía nada en mi itinerario. Entonces dije, bueno, tocó caminar, ¿no? Y ahí de que dejé mis cosas en unos lockers, me fui caminando así de que ya éramos nada más yo, mi cámara y vámonos. Y ahí me fui caminando por un trayecto que claramente se tenía que tomar en auto porque casi todo el tiempo iba caminando al lado de una carretera. Me gustó mucho que estaba muy relajante esa caminata porque todo era muy anime tradicional japonés. Los cultivos de arroz gigantescos, los puentes así de que circulares de concreto ahí en medio de la carretera. Escuchaban las cigarras a cada rato, así como en el anime, o sea, es como de que, wow, o sea, se sentía mucho paz. Está muy padre. Había momentos en donde no veía ningún ser humano y nada más era yo ahí caminando ahí a lo largo de los cultivos de arroz. Ya como de que se sentía mucha paz. Ni sentí los 3 kilómetros, 4 kilómetros, bueno, ahí caminando, ¿no? Eso sí, por el calor y el cansancio, cada máquina expendedora que se me cruzaba, cada vez que probaba una nueva bebida. O sea, dicen que los refrescos de la máquina expendedora están caros. La neta no sé, no sabría decirte, la neta a mí se me hacían un precio, digamos, razonable. Y a mí me gustaba que había mucha variedad, entonces cada vez que me compraba una bebida diferente. Probé refrescos de uva verde, de sandía, de melón, un chingo de cafés, o sea, literal, probé como 7 diferentes cafés de allá. Ajá, y pues ya esos igual me salvaron. Y ya cuando llegué al santuario, nada más había ahí de que bueno, yo me imagino que era un papá con su hija, pero o sea, ya un señor igual de tercera edad con una señora, un señor vendiendo plantitas, que las vendía súper baratas, me acuerdo, o sea, creo que una plantita te costaba como 200 yenes, eso te costaba un refresco. Y dije, güey, qué ganas de llevarme una plantita, de hacerle gasto al señor, pero dije, no, o sea, no creo que me dejen llevar una planta en el aeropuerto. Entonces, igual sí, pero dije, no, en lo que estoy de viaje, capaz y hasta se me muere. Y veo el santuario, ahí me tienes revisando otra vez el tutorial de cómo pedir un deseo, porque según yo ya me lo sabía, pero dije, no quiero hacer el oso. Entonces ahí me tienes buscando, en eso llegó un señor, y no me di cuenta de cuándo llegó, o sea, yo estaba haciendo todo según la norma, ¿no? Que llegaba, veía que ahí había una mini fuentecita con el clásico cucharón de madera, ahí me tienes que purificándome las manos, de que haciendo la ovación,
¿no? De que aplaudir 2 veces, pedir mi deseo, aplaudir otra vez, dejar mi moneda. Según yo lo había hecho bien, me voy, y en eso veo que el señor que estaba atrás mío lo primero que hace es dar la moneda. Y yo así como de, como que primero era la moneda, joven, no me diga eso. No. Y ya, no, de que Google, ¿por qué me mentiste? No. Sí, no. Sentí como que dije, tal vez la moneda puede ir antes o después, de que quién sabe, ¿no? Pero en ese momento dije, era el producto. Exacto, ¿verdad? Pero dije, no, otro oso en Japón. Y dije, bueno, ya, ¿qué más da? Me quedé descansando como una media hora, porque pues sí, o sea, me tardé un chingo en caminar, como para nada más llegar, rezar e irme. Dije, no, o sea, yo voy a disfrutar aquí mi santuario. Había una cascada al lado, me quedé igual viendo tantito la cascada. Y dije, ay, qué bonito, ¿no? Ya llegó el atardecer, le tomé fotos al santuario, ahí me tiene, de que dije, órale, de regreso, porque de noche me va a dar un chingo de miedo a ir cruzar por el mismo lugar que caminé. Y y ahí me tienes de que regresando y todo, y ya después de ese lugar, ya llegué a Tenri. Y ahí Tenri es en donde pues nos íbamos a quedar en la universidad, y ya en esa universidad ya te daban hospedaje, te daban 2 roomies y te daban clases de japonés. Y pues tus comiditas, ¿no? Sí, ya llegué. Ajá, ahí llegué. Primero me había perdido, ya después igual ya había encontrado bien el lugar. Había puesto mal la dirección que nos mandaron. La dirección nos las mandaron en japonés. Entonces yo no sabía de qué parte a qué parte era la dirección. Porque en japonés también podían haber puesto, la dirección es esta que está más adelante. Pero estaba escrito en japonés. Capaz si yo cuando le puse en el Maps le puse desde que decía, esta es la dirección, ¿no? En vez de directamente la dirección. Entonces el Max me malinterpretó, me mandó a un lugar que no era, después la volví a poner ya de una forma correcta, ahí me tienes otra vez caminando, y ya de que llegué. Todo chido, llegué, y ahí para ese entonces ya en mi cuarto que me asignaron, ya había un chico llamado Eddie, él es el que te digo que es coleccionista. Me hizo la plática un ratito, pero yo ya estaba exhausto porque había dormido muy poquito en los últimos días, ya había caminado el doble de distancia porque te digo que me equivoqué, encima con maletas, encima con el calor. Ahí me tienes de que escuchándolo, llegó un punto en donde me quedé dormido. Me quedé en el piso, o sea, ni siquiera es en mi cama ni nada, no, o sea, ahí en el piso fue por madre. Y ya nada más desperté cuando escuché que abrieron la puerta, era porque llegaba el tercer room. Un chico llamado Diego de Oaxaca, y llegó y eso me despertó, y yo así, no mames, ya le dije a Eddie de que no, pues una disculpa, güey, por quedarme dormido, pero pues entiéndeme, ¿no? Y así de que sí, no te preocupes. Y ya, ya en las próximas 2 semanas ya fuimos nosotros 3 ahí de que conviviendo, yendo a clases. Diego sabía japonés, él sí sabía japonés tal cual, entonces él iba a una clase de avanzados, yo me fui a la clase de básicos. Ajá. Con Diego aprendí que es muy buena idea, te digo, aprender japonés, porque eso sí, si tú quieres ir a Japón, no necesariamente tienes que saber japonés. Pero, bueno, en mi parte yo digo, por respeto, deberías, ¿no? Porque pues, si te estás yendo a tu tierra, ¿no? De que mínimo haz el intento, aunque sea, ¿no? O sea, yo llegué sin saber japonés, pero al menos como que una que otra frase, o al menos el intento, la intención, ¿no? Es como de, bueno, aunque sea. Pero es que ir sabiendo japonés te abre, así que como diría, ¿no? De que te abre muchísimas puertas, te ayuda un chingo. Una vez que fuimos al cine no encontrábamos nuestras sombrillas, y yo nada más así de que sé que sombrilla significa casa en japonés, pero hasta ahí. Y ya Diego sí sabía decir de que disculpe, o sea, Diego sí sabía decir de que disculpe joven, buenas tardes, habíamos dejado unas sombrillas aquí, eran 2 sombrillas, una blanca y una de Mario Bros, ya no las tenemos, ¿en dónde están, no? Y así como de que, güey, qué chido saber japonés, la neta. Pues sí, tiene una sombrilla porque las tenían guardadas. Y así como de que no inventes, qué chido. Sí, porque, o sea, tenía lógica. O sea, de que en México si no encuentras tu sombrilla en el cine es como se te la volaron, ¿no? Pero ahí en Japón era como de que, güey, nos las guardaron, qué pedo. O sea, de que no fue un robo, simplemente sentían que estaban en peligro y nos las guardaron. Fue como de qué buena onda. Y entonces sí, o sea, Diego nos ayudó un chingo muchas veces. Ahí las próximas 2 semanas fueron de que la rutina de que levantarnos a las 7 de la mañana, ir al comedor de la escuela. La cafetería se veía muy al estilo High School Musical, o sea, tal cual, así de que sus mesitas, sus charolitas y todo, y así como de que, güey, esto está muy surrealista. Cool, sí.
ahí tienes de que nunca nos repitieron platillo, eso fue algo muy cool. Durante esas 2 semanas nos dieron de comer 2 veces al día y nunca nos repitieron un platillo. Está muy chido porque probamos un montón de cosas. Yo que soy muy melindroso y que no me gusta el pescado o algo así, yo nada más no preguntaba. Yo no preguntaba qué estaba comiendo. Nada más dije, ¿es carne? Va, para adentro. Había veces en donde sí se veía que era pescado, ¿no? Y decía, bueno, no hay de otra. Y ahí me tienes ahí de que comiendo el pescado. El salmón al menos no estuvo tan feo. Pero hubo otro pescado que sí no me gustó para nada, pero tenía tanta hambre que ahí me tienes comiendo. Había otras veces en donde yo estaba comiendo, yo ya les había dicho a mis amigos de que no, pues saben que yo no como pescado, no como mariscos, no como nada de eso. Y ya me estaba comiendo, terminamos de comer, nos íbamos, y ya hasta que yo ya terminaba de comer, llevaba mi charola, ponía mis trastes en lo sucio y me iba, y eran donde dijeron, güey, estaba chido el pulpo, ¿verdad? Y yo así como de, ¡no! ¿qué pulpo, güey? O sea, no. ¡No! Y luego pulpo. Neta, pulpo, what the fuck, güey. Nada, dije, bueno, ya, pues no, de que no lo puedo vomitar, güey, porque si no, pues me quedo con hambre, y pues, ¿qué me van a dar? Pulpo otra vez. Sí. No. Pues ahí tienes que esa rutina. Ya la cena, ya no te daban nada de cenar, ya eso ya iba por tu cuenta. Entonces, todas las noches íbamos al 7-Eleven que nos quedaba ahí como a unos 15 minutos de distancia. Ya a cada rato agarramos de que, no, pues un bento. No, pues que esta vez algo congelado y ya lo calentamos en microondas. No, que pues esta vez que una botella de soju, ¿no? Ya sabes. Sí. Y sí. Y el alcohol allá es muy barato, de hecho, la neta. Ahí sí me sorprendió. Sí. ¿Cuánto le calculas el equivalente aquí? Pues es que allá una botella de soju no te pasaba, o sea, me refiero a cualquier botella de soju. Hasta incluso en ese momento había una edición especial del juego del calamar. Pinche cosa toda peligrosa. Ese tenía un grado de alcohol más potente y nosotros ni lo leímos, no nos dimos cuenta hasta que ya la habíamos tomado. O sea, fue porque ya habíamos probado soju de Yakult, de fresa, y dijimos, güey, es rico, está chido. Y eso yo digo de que, quiero llevarme yo la de edición especial de juego del calamar. Esa no tenía un saborizante, era tal cual el soju puro. Y ya lo probamos y entonces esto está bien turbio. Y pero cualquiera de esas botellas te costaba haciendo la conversión menos de 40 pesos. Como 30 pesos cualquier soju. Y aquí tengo entendido que cuestan como 80 pesos, ¿no? Bueno, yo la última vez que compré me costó 160. ¡A la madre! No. Sí, es mucho dinero. Sí, pues como que depende de dónde compres o depende incluso de la temporada, ¿no? Pero pues no sé cómo en cuánto anden, pero sí, allá a lo mucho creo que costaba así como 40, 50 pesos ya exagerándole el soju. Y pues sí, o sea, por el tema de exportación, quiero pensar, ¿no? Pues no es lo mismo transportar algo de Corea a Japón que de Corea pues hasta México, ¿no? Sí, y ya de ahí pues había otras como por ejemplo las Buzz Balls, las que igual se pusieron de moda así de que eran como unos semicírculos de colores. Esas igual ya estaban de que baratísimas. El Don Quijote, ni se diga el Don Quijote, eso sí estaba bien barato con tu tax free. No, una vez ahí nos compramos un montón de cosas, de que un helado, de que, igual, los heladitos esos que vienen así como en bolsitas, así para que los exprimas y ahí los andes tomando. Como tomando, ¿no? Buenísimos esos helados. Ajá, esos y también los helados que ya vienen así como que en conito y ya nada más les quitas así de que el plastiquito y son un helado así de que de vainilla así en espiralito. Esos igual estaban muy ricos, de hecho, esos helados estaban muy, muy buenos, la neta, sí estaban cremositos, sabían a vainilla, estaban 10 de 10 esos helados. Sí, o sea, no, yo probé allá de todo, hasta de lo que ni me imaginé que iba a probar, de que hay ese pulpo, de que órale, ya, tráigame un calamar. No. El calamar sí no me gustó, ese sí puedo decir genuinamente que no me gustó, estaba como que muy, muy duro, muy, muy raro, no sé. Muy feo. Luego sí, cierto, en el curso no éramos solamente gente de Puebla, Oaxaca, no. También había de Taiwán, había de China, y había, pues igual los japoneses ahí que estudian ahí, ¿no? Sí. No tuve mucha interacción con ellos, en mi caso, o sea, había gente que sí tuvo más interacción así de que chida. Algunos porque pues sabían más japonés, había otros porque pues eran más extrovertidos. Yo en lo personal sí tuve interacción más que nada con los japoneses,
porque como que era chistoso. Si te veían solo, por ejemplo, yo casi siempre estaba con estos dos chicos, con mis roomies. Pero, por ejemplo, luego uno iba al baño, luego el otro se adelantaba, y yo como, no importa, ¿no? De que, yo iba caminando, ¿no? De que, X, solamente de que el caminito de aquí al salón. Pero si te llegas a topar con un japonés que te ve solo, empieza a hablar. O sea, como que ellos eran extrovertidos. Ellos eran extrovertidos a tal punto que llegaban y era de que, oye, ¿qué onda? ¿Tú cómo te llamas? Y todo eso. Sí, sí. Y de empezar una conversación siempre era mostrándoles mi tarjetita con mi nombre. Era súper cagadísimo ver cómo intentaban decir mi nombre. Nada más no pasaban del G. O sea, como tal, pues Guillermo claramente se escribe con una U y doble L. Algunos se quedaban en Gui, pero la doble L era como una barrera para ellos. Ellos veían una doble L y se asustaban. Era como de, güey, ¿esto qué onda? De que, ¿ya esto qué es? ¿Cómo se lee esta cosa? Algunos eran de que Gui, otros sí era de que Gui, o sea, no, estaba muy raro. Una vez un chico literalmente me dio mucha risa porque le mostré y le dije que cómo lo pronunciaría, si nomás, literalmente el vato nada más en inglés me dijo, ni siquiera lo voy a intentar. O sea, dijo, no, hubo dos japoneses que sí pudieron decir mi nombre a la primera. O sea, tal cual. Les mostré mi nombre y de que, Guillermo. Y fue como de, gracias. De que tú sí sabes. Ajá, justo. Pero yo siempre iniciaba conversación así. Era muy chistoso. Era como que una forma de romper el hielo. Pero por ejemplo también había muchos japoneses que no sabían inglés o español. Entonces, también había veces en donde como que te trataban de hacer plática, pero ellos sabían muy poquito inglés y tú sabías muy poquito japonés. Entonces como que la plática muy difícil, ¿no? O sea, como que trataban de entenderse, pero pues eran así como que Entonces, había una chica que de hecho era japonesa, pero no me acuerdo si sus padres o nada más uno de ellos era de Perú. Y la chica hablaba un español fluidísimo, un español súper fluido, que fue como de wow, neta. Sí, ella de que era una chica bilingüe tal cual. Y ya los demás era de que español, y ellos, poquito. Y es como de, bueno, gracias. La intención es lo que cuenta, te digo. Y pues ahí estabas conviviendo, ¿no? Bueno, más que nada te digo, con los de Japón, con los de China, había un grupito de 3 chicos de China que me cayeron bien. ¿Sí eran de China o de Taiwán? No, creo que sí eran de China. Ahí les empecé a hablar y todo. Pero por ejemplo las taiwanesas nunca les hablé. Porque ellas sí se veían como un grupo de K-pop en donde sí decías, no, veías de que desarrollo de personaje seguro, de que no. La chica que siempre iba al centro del grupito, hasta se había teñido el pelo de rojo, y era la única con el pelo teñido. Y nunca repitió outfit. En esos 20 días nunca vi que repitiera outfit, y siempre llevaba así de que outfit así muy de idol, bueno, no de idol, pero sí así como de como cantante de K-pop, o sea, pero no así como que muy exuberante, ¿no? O sea, muy así como de que, así de que llamativo. Y era como de que, no inventes, qué chido. Y igual ahí siempre llegaba así de que con su grupito de amigas inseparables y todo, y dije, güey, o sea, ni cómo hacerle tan siquiera para agarrar de que cuando uno esté solita llegar y de que, hola, ¿qué tal? O sea, no, ni eso, o sea, sí estaba complicadito, ¿no? Y aparte creo que ellas ni siquiera hablaban inglés, o sea, ellas nada más hablaban taiwanés. Entonces era como de que no, ni cómo hacerle, honestamente, de que qué voy a hacer, de que sacar el Google Traductor. Pero está cool, la verdad. Pero no sé, o sea, ¿tú qué les hubieses dicho? Yo que les hubiese dicho a estas chicas, no lo sé, porque mira, justamente el taiwanés es distinto al chino mandarín. De hecho, el chino que hablan allá es chino tradicional. Bueno, así se le dice en español, no sé la verdad exactamente. Pero ¿qué les hubiera dicho? No sé, yo creo que nada más me hubiera acercado y les hubiera dicho así como de hi.
y ya si no me respondían, pues ya, bueno, al menos se intentó. Ajá, justo, que al menos no te quedaste con la duda. Exactamente. No, pero sí, a mí la verdad sí me dio miedo el éxito, sí dije, Sí. Y con otro día. ¿Y con la japeruana? Ella casi no me la topé. Me topaba más veces a otras japonesitas que sí hablaban, aunque sea un poquito de inglés. Pero, no, más que no inglés. Me dio mucha risa un dúo de japonesitas. Que o sea, fue una de las veces en donde yo iba de camino de regreso y iba solo, porque habíamos pasado un museo. Y un chico se quedó al baño y otro chico se me perdió de vista. Dije, de seguro se adelantó. Sí. Y como el grupito ya se estaba yendo, le dije a mi amigo de que, oye, pues me adelanto, ¿no? Para apartar mesa. Porque no sabía si el otro chico se había adelantado o no. Dije, sí, pues ya apartó mesa. Si no, pues me toca a mí. Y dije de que, oye, me voy a adelantar para apartar mesa. Y él como de, ok, va. Y en eso, yo tenía mensajes sin leer. Entonces agarré mi teléfono, empecé a contestar unos mensajes. Pero yo siento que las chicas me vieron como de que, oh no, se está volviendo introvertido, hay que ir a hablarle. Y entonces llegan de la nada y me saludan así de que, hi, y así como de que, hola, y así. Y pues como yo ya en ese momento ya sabía que había japonesitos que estaban estudiando inglés y había otros que estaban estudiando español, pues yo de que les dije, de que yo pues domino los dos, entonces de que les digo de que español o inglés, ¿no? De que, y me dice, yo estudio inglés, ella estudia español, pero ambas somos de primer semestre. O sea, era como de, bueno, a ver, de que al menos si no le entiende una el inglés, lo puedo decir en español a la otra. Sí. Dije, pues no sabrán mucho de uno o de otro, pero pues dije, mira, mi tantito japonés con su tantito inglés y su tantito español, te ayuda. Algo podemos, ¿no? De que sí. Ya empezamos una conversación trilingüe, literalmente. O sea, que se hablaba la chica en inglés, si no me entendía le hablaba en español a la otra chica. Pero o sea, me dio risa porque literal eran dos que hicieron equipo para de que si habla inglés, vas tú, si habla español, voy yo. Y luego había veces en donde no me entendían y yo les trataba de explicar en japonés, pero pues obviamente no con oraciones, sino con palabras. ¡Qué bonito! Fue curiosa la experiencia porque fue como que al mínimo pudimos aunque sea entablar una conversación de qué lugares hemos visitado de Japón y de que hasta del clima, literalmente, porque no se me ocurre un tema más fácil de entender que el clima. Y ya después llegué y ya hicieron de que el episodio de Carnita Asada, literalmente. Ahí estaba muy surrealista. Fue mi momento japonés más surrealista. El ver cómo un japonesito estaba haciendo una carnita asada por un montón de mexicanos, dije, wow, no inventes. No. Sí, literal, El sueño. pues tal cual era el evento. Ajá, era el momento de la carnita asada. Yo llegué, alcancé una mesita, me llegó mi compañero, llegó mi otro compañero, llegaron los de China, con los que ya habíamos entablado conversación, pero ellos eran 3. Y después conocieron a otros chicos de Taiwán que también les cayeron bien. Entonces, en nuestra mesita literalmente ya éramos como 8 cabrones, literal. Y era como órale. Y que qué chido, pero, ¿quién habla inglés? Nadie. No, sí estuvo bien chido. Pero, ¿hiciste amistad con ellos? Sí, bueno, hay 2, 3, o sea, como que fue un poquito complicado con lo del lenguaje y todo. Pero aunque sea ahí como que un poquito de dialogar. Aparte yo había llevado dragoncitos. Llevé dragoncitos para el intercambio, ¿no? Sí. No. Me dio risa que el chinito se llamaba Chi. El güey se llamaba Chi, ya me acordé. Entonces a Chi le mamaron los dragoncitos. Pero así, chido. O sea, porque yo le di dragoncitos, le di como... La primera vez nada más le di uno. Y él a cambio me dio unos dulces tradicionales que eran como unos mangos deshidratados. O sea, tal cual era una rebanada de mango deshidratada en una cajita. Y dije, pues va, chido, gracias, güey. Ajá. No. Y la próxima vez, eso fue en la cafetería cuando lo conocí. La próxima vez llegó al cuarto, o sea, a mi habitación. Y yo llego y dije, ¿qué onda, güey? Y así me hizo plática y después me dijo, oye,
dragón, y me empezó a hacer como que pues la imagen del Sobre, sobrecito, ¿no? sobre. Y digo, Sí. sí, de que va, ya, de que tenía un chingo, o sea, la neta. Entonces Sí. agarré y él me dio a entender que quería para sus amigos. Y Ajá. dije, ¿cuántos son, güey? Y me dijo, 3. Dije, bueno, va, ahí va, toma tus 3, ¿no? Sí. Y ya la tercera vez ya me sentía como un dealer, güey. O sea, yo me sentía porque era de que me estaba preguntando que, oye, ¿tienes más de esos, ya sabes, de esos sobrecitos con Esos pueblito ahí sobrecitos, de sí. México? Ajá. Y así como de que, oye, ya, pero ya vas un chingo, ya, ten cuidado, se te va a hacer vicio, ¿no? Y Sí, así de que, no, pues, ¿tienes o no? Yo así de que, sí tengo, no, sí tengo, ya, y no. como que lo daba escondidas, ¿no? De que, pero ya es la última, ¿no? Ya, tranquilo. Sí, no, así ya, ni me acuerdo ya cuántos creo que le debí de haber dado como 10 dragoncitos a Chi, o sea, no sé. Y él decía que No, eran para sus amigos, pero ya no sé si sí se los daba o nada más ahí se los nada más sí se escondía. los quedaba. Entonces, para mí que sí. Y No, ya, porque los demás, ahí igual les estaba dando dragoncitos, ahí de que sí. conocía a un nuevo japonés, a una nueva japonesa, y es que, mira, toma, de que dragoncitos, y ya. Y Ujú. igual después gracias a eso, un chico de ahí de Japón me dio un como pastelito, pero así como Ujú. chiquitito, o sea, como un trocito, un cubito de pastel. Y Ajá. que igual era al parecer un dulce. Ese día fue un convivio. Ahí todos estábamos dando como que intercambio de dulces. Ujú. Había otros chicos que llevaron pulparindos, otros que llevaron de que hay de otros dulcecitos y así. Y Uy. y el chico o sea, yo al chico le di un dragoncito. El chico a cambio me dio el panecito. Y después Ujú. empezaron a tocar Caballo Dorado. Y entonces yo dije de que vente, güey, vamos, te enseño ahorita. Sí. De que me acuerdo que Migi Hidari es izquierda y derecha, así que con eso basta, güey. O sea, y ya de No. que ahí me tienes enseñándole a un japonesito el Ujú. caballo dorado. Ujú. Y igual el momento más surrealista de todo. Sí, o No, sea, sí, qué cool. ahí sí fue una experiencia muy, muy chida del, Sí. del curso. O sea, siento que si hubiese sido más extrovertido, hubiese convivido obviamente con más japoneses. Siento que hubiese tenido mayor dominio del japonés, hubiese convivido todavía mejor con los japoneses. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? O sea, dije, bueno, Sí. sé que pudo haber estado mejor, pero la neta no me quejo. La neta me gustó mucho la experiencia. Pude entablar conversaciones con japoneses, pude conocer güeyes de China, pude hacer intercambio, le enseñé a Sí. a un japonesito el caballo dorado, o sea, me dieron dulces a cambio, dije, güey, con eso, de que ¿para qué quiero más? Sí. Pues sí, esa fue mi experiencia. Experiencia tal cual. Sí, No, estuvo cool en mis sí, no. 20 días allá. No, qué bonito, más que nada porque pues igual conociste mucha gente, eh, pero ya no hablas ahorita con ellos, o sí. No, con los japonesitos ahí está un grupo de Instagram, pero pues Ujú. ya, pues después del viaje ya está, pues se quedó pues, estático, ¿no? Antes sí era como de que A ahí diario, a medio, pues diario. no tanto así conversaciones de que revisas después de una hora y 100 mensajes, ¿no? O sea, tampoco Ujú. tanto, pero sí así como de que mandando mensajitos de que, oigan, ¿a qué horas llegan, no? De que, oigan, ¿quiénes nos acompañan a X lugar y así, ¿no? Ajá, o Y vamos a este lugar. justo. Pero pues ahorita Sí. ya como que se apagó, con los roomies ahí luego igual como que uno que otro mensajito, pero pues ahí hasta ahí. Sí. Pero pues al menos pues ahí ver las historias. Las historias están No, chidas. Igual de ahí bueno. llegué a conocer de que igual de aquí de México. Luego Ujú. pues llegaba la ocasión en donde pues te tocaba conversar con alguien, ¿no? Pues para matar el tiempo, ¿no? De que, oye, ¿y qué compraste hoy? ¿A dónde fuiste hoy? ¿Qué hiciste, no? Y Sí. luego ahí vayas ahí de que las historias, ¿no? De que mientras tú fuiste a ver una pagoda, alguien más fue a ver un templo, y mientras tú fuiste al mercado de gastronómico, alguien más fue a un acuario, ¿no? Cosas así. Wow, qué bonita experiencia, la verdad. Eh, a mí es algo que me gustaría vivir algún día. O sea, algo que me gustaría vivir. Sí o sí. O sea, sí conozco gente en otros países. Ujú. Sí tengo amistades en otros países. Pero todas estas amistades yo las hice a raíz de internet. Entonces, Oh. ajá, a mí me gustaría justamente así como lo hiciste tú, que estando en el lugar conociste a esa gente. Yo, bueno, o sea, yo soy extrovertido. O sea, eso sí Ajá. es muy natural en mí.
me cuesta comunicarme a veces, pero de que soy extrovertido, soy de esas personas que se te acerca a hablar y todo eso. Más ahorita porque justamente igual allá en la universidad, allá en WAP, porque yo también soy de WAP. No sé si te dijo eso, Chido. Led, ajá. No, de hecho no. No No te te dijo de que comentó. tiene un podcast y yo así de, bueno, jalo. Ajá. Bueno, yo estoy justamente allá en WAP, en mi facultad, que es de Ciencias Políticas y Sociales. Un saludo a la Oh. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de allá de la UAP. Y estoy justamente en el área de movilidad internacional en el departamento de lobomentoría. Un saludo a todo el departamento de lobomentores de Ciencias Políticas. Y entonces nos toca ver esto. Apenas vinieron extranjeros que Ajá. han estado con nosotros. Nosotros tenemos un programa, ya hasta parece que le hago publicidad a la escuela, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un programa ahí en la mentoría que se llama el Buddy Program. No sé si allá tuvieron algo similar, pero por lo que me cuentas, parece ser que no. No, no escuché de él. Bueno, el Buddy Program prácticamente es que te consiguen un amigo allá que domine un idioma extranjero para que te pueda apoyar en cualquier trámite y cualquier situación. Por ejemplo, No. en tu caso, podrían haberte conseguido a lo mejor alguien que hablara español y te pudiera ir explicando las cosas que en japonés hablaban. O sea, algo más o menos No. así, el equivalente más o menos es así. Entonces, bueno, en mi caso, a mí sí me gustaría, ya he conocido ahorita extranjeros aquí en la facultad, pero me gustaría ahora a mí salir y conocer Sí, gente del extranjero. sí, Siento vivir que, la otra parte de la experiencia. exacto, siento que de tu lado tú ya lo viviste esa parte y por lo que cuentas es una experiencia totalmente bonita, es una experiencia muy bonita el poder conocer gente, otras culturas y bueno, más que tú conociste tanto gente de China, tanto de Taiwán, y a esta chica que era mitad japonesa y mitad peruana, fue brutal y también obviamente a los japonesitos, no sé, es algo que a mí me gustaría algún día vivirlo, pero es muy interesante el cómo tú lo viviste y el cómo en esos 20 días pudiste, bueno, obviamente no tenemos que socializar, ¿no? Pero es muy Mm. bueno el cómo hiciste amistades, que aunque ahorita no hablan mucho, porque pues es evidente que a lo mejor distintos horarios, Sí, distintas cosas que hacer, hace que como que no siempre estén al pendiente ahorita de ciertas cosas, pero es muy bueno, o sea, es muy bueno todo lo que viviste y es muy interesante toda la experiencia que tuviste y pues por supuesto agradezco mucho que me hayas, bueno, que hayas confiado en mí para poder contar tu experiencia. sí, no, está muy padre la neta contar todo esto y porque sí, o sea, contarlo es como que revivirlo y es como de que sí es Sí, cierto, de que me sí, acuerdo de que hacía mucho calor en ese momento, me acuerdo que ya estaba de que muriéndome en esa parte, me acuerdo que estaba súper emocionado aquí. Sí, pues sí, te digo, o sí, sea, aparte, pues como dices, ya tarde o temprano, pues ya te va a tocar vivir esa experiencia y que primero yo, pues en unos 3 años, ya sabes, de que yendo a Japón y así, sí, ya. No, yo ya me volví un experto en esos 20 días de que tan solo en andar por trenes y andar por las estaciones de tren, transporte. no, nunca me perdí en una estación de tren. O Ah, sea, qué sí, cool, qué cool. sí nos perdimos en la estación de tren, pero esas veces yo no estaba llevando el mapa, así que no fue mi culpa. Ahí sí no es tu culpa. Sí, sí, Exacto, sí, no, no, no. sí, Y no, no pero te no, o sea, culpa eso. ya me volví así experto en tren de que, mira, no, aquí es en donde vamos a tomar este tren, de que, Ujú, tenemos que ir para acá, porque había veces en donde incluso para tomar ujú. otro tren tenías que salirte de la estación, caminar unos metros en la calle y volverte a meter a la Y estación, volver a pero por bajar. otra entrada, porque por la No. parte subterránea no había Ujú. forma.
Entonces, no, pero yo ya aprendí mucho así de que moverme así por tren. Sí. Entonces, sin problemas, de que yo los guío tal cual, así de que como el Chapulín Colorado, ¿no? Que síganme los Síganme buenos. los míos, sí. No, pues qué cool la verdad. Vamos a dar un poquito de contexto a la gente que no es de México. Los dragoncitos son un dulce, porque bueno, yo creo que se estarán preguntando qué son los dragoncitos. Es un dulce que viene pues, en bolsita de papel y bueno, al final te terminas comiendo el papel, pero es azúcar, ¿no? Es azúcar con chamoy. No sé si está chamoy, pero ese es como un picocito, ajá, algo. Ajá, bueno, es como si fuera una bolsita de chile. Más De chile pero con chile azúcar, dulce. ajá. Ajá, chile con azúcar, más o menos. Entonces, bueno, ahora sí, terminamos el contexto. Para la gente que no lo sepa, esos son los dragoncitos. Deberían de probarlos. Obviamente, si conocen a alguien de México, que les mande unos dragoncitos. Totalmente Sí, recomendable. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, ahora, antes de que finalicemos, ¿tienes algo que decir respecto a tu experiencia? ¿Qué te deja esta experiencia? No, pues sí, fue muy, muy interesante, fue muy intensa también, o sea, fue muy intenso el sentir esa sensación de que haga lo que haga en ese, bueno, no importa qué hubiese hecho en ese viaje, suena raro, pero estaba solo. Sí, sí. Y esa igual era una parte que se me olvidó comentar, o sea, como yo viajé así de que, o sea, obviamente me iba a ver ahí en la universidad y ahí iba a tener roomies, profesores y todo eso, pero mientras, en los primeros días yo estaba completamente solo, entonces se sentía muy raro porque era como el que, güey, o sea, aquí ya no importa qué cosa me llegue a pasar, qué cosa llegue a hacer, Sí. nadie me va a ayudar, o sea, es como de que no puedo llamar de que un familiar, de que, oye, ayúdame con esto, porque, pues, No ni está modo que cerca. vengan, ¿no? O sea, de que Sí, no hay sí, nada. sí. Y yo también por eso me daba poquito de miedo, bueno, mucho de miedo, igual andar de noche. Andar de noche, por ejemplo, en Tokio o así, pues nada, no está tan mal, porque, pues, ¿por qué? Porque hay gente, hay movimiento, hay vida nocturna. Pero una vez que llegué a Kioto, llegué a tal cual a la estación de Kioto, y tenía que ir a mi hotel que estaba como a 1 kilómetro. Y dije, no importa, es de noche, pero pues casi era todo derecho, ¿no? Sí, sí. Llegó una parte en donde ya la ciudad estaba completamente muerta. Había muchos momentos, de hecho, en Japón, donde las ciudades y los pueblos no se veía movimiento, no se veía gente. Literalmente sentías que estabas como en una clase de pueblo fantasma porque no, ni las luces encendidas o algo de las casas, o sea, no. A lo mucho te alumbraba la luz de ahí de la iluminación pública, ¿no? Pero por ejemplo, para el Maps me estaba mandando por una, no sé si llamarle calle o qué onda, que no sé si ubicas las partes que están como que de Japón súper juntitas, de que la casa de tu vecino de enfrente está como a medio metro de tu entrada. Sí. O sea, está como que todo muy junto. Pegado. Ajá, muy pegado. Entonces yo estaba así como de que, como que por aquí tengo que pasar. O sea, aparte de que era de noche, casi no había iluminación. Hubo un momento en donde de hecho yo prendí la cámara de mi teléfono porque ninguna casa tenía así de que una lucecita por fuera, o sea, nada. Y yo dije, güey, ha de ser nada más de que un tramito. Llegó un punto en donde yo ya me sentía perdido porque era como que, güey, llevo 3 minutos caminando por aquí y sigo en un espacio estrecho, ¿qué onda? Sí. Pero el map me seguía diciendo de que no, me cansas por ahí. Te juro que siento que al menos una vez invadí propiedad privada. O sea, yo digo que al menos pasé por el jardín de un japonés o no sé. O sea, no rompí nada, no aplasté nada. Pero es que sentía todo tan estrecho que decía, güey, esto siento que debe ser el jardín de alguien. De que yo qué ando haciendo aquí caminando. Y luego dije, güey, encima es de noche, capaz. O sea, imagínate que un vecino ande escuchando movimiento, escuche el sonido de las maletas y piense que es otra cosa. O, no, o que me encuentre ahí de que a unos pandilleros. Nunca me topé a maleantes o pandilleros, o sea, nunca me topé. Güey, o sea, las probabilidades son casi nulas, pero nunca cero. Está como un lugar, está como que muy escondido en medio de la nada y sin movimiento. Capaz si nada más encuentro a alguien que andaba tratando de probar suerte y le llega en charola de plata a un turista, ¿no? Y sí, así como de que no inventes, o sea, ¿qué onda? Ahí primero, o sea, me sentí como en el meme de Bob Esponja de que caminando y después que corra, o sea, tal cual. Sal de ahí, Esponja. O sea, yo así que
bien asustadísimo porque Sí. digo que no escuchaba a nadie. O sea, si me quedaba callado, si me detenía y no se escuchaba el sonido de la maleta, ni siquiera se escuchaban voces, se veía que una familia platicando o así. No, Pero a veces no sabía si era bueno o malo porque Sí, dije, a sí. ver, ¿qué prefiero? ¿Escuchar puro silencio o que de repente escuche una niña cantando en japonés? Dije, no, güey, no, o sea, no. Ay. Dije, no, ahorita si un niño empieza así de que, no mames, de un turista, a ver, voy a empezar a hablarle en japonés y me empieza a hablar en un idioma que no entiendo, de que, no, güey, no, espérate. Y no, ya, después saliendo de ahí, Ujú, y ya sí. ya todo lo demás ya era como que ya clásica calle y toda extensa, ¿no? De que, ay, a huevo, de que yo así de gracias Ay, Dios, gracias por dejarme vivir. Pero sí, en ese momento sí me asusté bastante. Sí, no, Pero sí pues te no, creo. de noche, pues hasta se ve bonito el vecindario, pero de noche así con las luces apagadas, como de no, Se ve que feo. no recomiendo pasar por ahí. Sí, pero sí, te digo, es que también como que te digo, te sientes solo. Si viajas ahí a un país que no conoces y pues sin amigos, sin familias, como de que, güey, o sea, llega un punto en donde dices, si me pasa algo, ¿cómo se enterarían, no? O sea, de Sí, que si pierdo el cel, ¿cómo los contacto? O sea, no es como que tenga dinero para andar comprando un nuevo teléfono, o sea, de que aquí en corto, o sea, yo sí. allá no ocupan WhatsApp, ocupan otra cosa que quiero se llama Line. Entonces, como de que ni Sí, como decirle a un Elaine. japonesito, oye, me prestas tu teléfono. De que, o sea, no, o sea, cualquier cosa que te pasara era como de, No hay ni nadie. modo, resuelve. No hay Ajá, no hay nadie. nadie. Y Sí, pues sí, era sí. una sensación que sí, o sea, no es como que yo todo el tiempo de mi viaje estuviera pensando en eso. O Sí, sea, sí. claramente no. Pero sí había puntos en donde decía de que, como en ese caso, ¿no? De que yo me puse a pensar, si me hubiese pasado algo y me robaban el cel, ¿Cómo ¿cómo le se haces? enteraban? O Sí, sea, nadie se iba a ¿cómo? O enterar. sea, estaba cantando, iba a acabar como alguien que desapareció y ya. O sea, que fin, Sí. en fin, no. No, pues no, o Bueno, sea, te digo, sí, esa es una situación que sí ujú. es sintética. Bueno, igual podrías haber hecho el reporte a la policía si algo así pasaba y yo creo que ellos lo hubieran encontrado así fácil, De que, igual y sí, así de porque pues rápido. bueno, sí es cierto, Japón no es tan Ujú. inseguro como cierto país, ¿verdad? Exactamente. En Japón vas, haces una denuncia y en 5 minutos ya está aquí entrando tu teléfono. De aquí ya tenemos tu teléfono. Sí, ándale, justo. No, de hecho una vez hasta se te Ujú, pega esa sensación de querer ayudar, porque incluso íbamos una vez caminando por la calle, igual ya era de noche, bueno, ya iba con mis roomies, ujú, y hasta encontramos una chamarra, o sea, de que una chamarra en ujú. perfectas condiciones. De que a alguien, una persona random se le cayó ahí en la calle, porque Sí. íbamos ahí de que caminando por la banqueta, y, bueno, entre comillas banqueta, Japón no tiene banquetas, está muy raro, o sea, Ujú. el sendero público está al mismo nivel que la carretera, Y nada la más hay como que carretera. pone mini divisiones, ajá, y es como Ajá. de que, no, qué random, y íbamos a la chamarra y fue como de que, ¿y ahora qué? Y primero esperamos un policía, pero como no había movimiento de eso ni nada, Ujú. pues ahora sí que ahí dejamos en vez de dejarla ahí tirada, la chamarra, ahí mismo en donde la encontramos en esa misma distancia, la dejamos ahí como que puesta ahí en una como banquita, y ahí Ajá. de que, bueno, ahí es más visible de eso a encontrarla ahí tirada y quien quita hasta pisoteada, dijimos, pues bueno, hay que ponerla ahí, ¿no? Ajá, pero o Sí. sea, de que para ese entonces, para en el momento, porque no creemos que a la chica se le haya caído y a los 30 segundos llegamos nosotros, ¿no? O sea, yo digo que esa Sí. chamarra ya llevaba ahí un poco de tiempo, pero nadie se la robó. Entonces, como de que, güey, o sea, pues o lo mismo con lo de nuestras sombrillas. O sea, cuando vimos que las sombrillas ya no estaban en el cine, lo primero que La tenían pasó, pues no guardada. fue de que Sí. nos las robaron, fue alguien las guardó. Ahora hay que Sí. pedirlas. Sí, porque es como de que, güey, o sea, como que no te sientes tanto con esa inseguridad de que te lleguen a De que robar te algo, o pase sea, algo, sí. ajá. O sea, Guau. puede que te pase, pero pues no es tan probable. Wow, qué choque tan fuerte. La verdad, sí, yo también tendría miedo, de intentar, o sea, de hacer el experimento a ver si es verdad. Tendría miedo, yo la verdad tendría miedo, pero yo sé que no les va a pasar nada allá. A mis cosas no les va a pasar nada allá. Si se me olvida el teléfono, ahí va a estar. Touché. Sí, no, Muy no, no. bien. Y ahora sí, vamos a tener una pequeña intervención de el terror. Ajá. Como ya te había comentado, en esta última parte hablamos un poquito de cosas de terror. No sé si hayas tenido alguna experiencia, como te dije antes de comenzar a grabar. Sí, sí, sí. No sé si hayas tenido Sí, alguna experiencia allá en Japón o incluso si has ajá. tenido experiencias aquí.
tú siéntete libre de contarlas. Que pues, así como tal en Japón, así una experiencia paranormal, y que sonará raro, pero tristemente, tristemente no. O sea, sí me hubiese gustado sentir la sensación de algo así de que tétrico, así. Tengo que hasta incluso quería visitar el pueblo de los yokais, pero pues por falta de tiempo no se me hizo. Y no, o sea, fuera de andar de que caminando de noche ahí en medio de pueblos fantasmas, pues no pasó nada. Pero, por ejemplo, en mi pueblo, yo cuando era pequeño me quedaba muchas veces solo en casa. O sea, pequeño de que pues ya de que unos 10 años, ¿no? 10, 13 años. Y pues todo bien, ¿no? De que yo no sentía que me llegara a pasar algo malo, ¿no? Pero luego me daba mucha curiosidad que cuando yo me quedaba en mi cuarto, o sea, de que me cansaba de estar en la sala y es como, voy a mi cuarto, ¿no? Me ponía ahí a ver anime, a hacer tarea, lo que sea, jugar, y escuchaba como alguien movía los vasos. Y yo sabía perfectamente que eran los vasos, porque nosotros teníamos, pues, obviamente vasos de vidrio, y los colocábamos en una repisa que también era de vidrio. O sea, el sonido del vidrio chocando con vidrio es súper reconocible, y más cuando vives ahí, o sea, ya ubicas el sonido de cómo se escucha cuando acomodas los vasos, ¿no? Sí. Y luego yo me sacaba mucho de onda, porque se escuchaba ese mismo sonido, el sonido de cuando pones un vaso, ¿no? De que, ya lo lavaste, lo secaste, lo colocas, y ese sonido a cada rato se escuchaba. Y así como de qué pedo. Y bajaba, y nunca veía nada. O sea, nunca veía nada, pero volví a subirme a mi cuarto, y se escuchaba lo mismo. Y me da más cosa porque justamente, por esa época, mis vecinos de al lado, era, el chico, al final ya no supe qué era como tal, o sea, nunca le pregunté, pero había rumores de que él alababa a la Santa Muerte. Y pues de niño no sabes muy bien qué significa eso, pero tú escuchando a un señor que alaba a la Santa Muerte te imaginas lo peor, ¿no? De que no, exorcismo. No, contrario, exorcismo, ¿no? De que invoca el diablo. De que, no, ese señor es del diablo. O sea, pues no, porque, y más pues que en esa época, o sea, estoy hablando de que los 2010 ahí, de que en esa época en donde pues no había tanta información sobre eso y las señoras se espantaban con cualquier cosa, las vecinas, ¿no? Y pues luego sí alcanzabas a ver, por ejemplo, en el jardín yo pasaba y luego el chico dejaba su ventana abierta, sus cortinas así de que al descubierto, y pues sí sabía que tenía una imagen de la muerte. Entonces era de que, o sea, esta señora, o sea, nunca supe en ese entonces de que si alabar a la muerte quería decir hacer sacrificios humanos o algo así, lo dudo. O al menos ese señor no lo hacía, en definitiva. Pero pues tú de niño, ignorante, y con un montón de señoras chismosas diciendo que alabar a la muerte es lo mismo que alabar a Satanás y ser esclavo del diablo y todo eso. Pues tú de niño te sacas de onda y luego escuchando que los vasos se andan moviendo, pues dices, no, ya valí. Sí. No, pero al final los fantasmas nunca pasaron de querer agarrar un vasito con agua. Y pero pues no, de niño pues no te quita ese susto. Ese susto, ¿no? Sí, no. Sí. Wow, no, pues sí me imagino, debe de ser muy intenso y más que en aquel entonces sí era como de que, oye, el diablo. Sí. Y no. No, sí, lo entiendo perfectamente y pues bueno, yo qué te puedo decir, también viví cosas así. Justamente ¿Sí? Bueno, o sea, también me contaban cosas así de los que alababan a la Santa Muerte y todo eso. Ya después uno se da cuenta que yo creo que depende más de la persona. Hay gente que sí lo hace. Eso no lo define como persona así por completo. Es como, es simplemente una característica de esa persona y ya, o sea. Exactamente. Hay gente que sí podrá hacer sacrificios, como gente que nada más es nada más es creyente, así como, pues como cualquier figura religiosa, ¿no? Sí, o sea, sin hacerle daño a nadie. Exactamente. Pero pues sí, así es, mis queridos Dalubits. Así hemos llegado al final de esta emisión de este nuevo episodio de La Frecuencia de los Amigos. Bueno, de este episodio de La Frecuencia de los Amigos. Espero que les haya gustado. Sobre todo, saben que pueden regalar un buen like y un comentario aquí en la cajita de descripción.
estaré leyendo sus comentarios. Igual Guille, si quieren hacerle alguna pregunta, él estará leyendo los comentarios. Dejen sus preguntas que tengan acerca del viaje a Japón que él tuvo. Y pues bueno, pues Guille, muchas gracias por haber venido al podcast. Gracias por invitarme, fue bastante divertida esta experiencia. Nunca había estado en un podcast. ¿Es tu primera vez y te gustó mucho? Sí, de hecho. Excelente, y espero que no sea la única vez que vengas. Bueno, que no te vamos a invitar más veces, pero esperemos que nos visites en muchas más ocasiones. Yo encantado, ahí vemos de qué más hablamos. Sí. Y pues bueno, mis queridos Dalubits, hemos llegado ahora sí al final de este podcast. Como les dije, recuerden darle un rico like, darle un comentario, estaremos leyendo todo. Y recuerden compartir el video para que así llegue este podcast a más gente. Algo iba a decir, así. Les recuerdo que para YouTube estamos subtitulados en más de 34 idiomas para 64 países distintos. Estamos en Spotify, en se me había olvidado. En Amazon Music y en Apple Podcast, pero ahí estamos exclusivamente en español. Recuerden que yo soy Dan. Y yo soy Guille. Lo siento. Bueno, yo soy Dan. Y yo soy Guille. Y nos vemos en un próximo episodio de La Frecuencia. Gracias. Nos vemos. Este programa fue una producción de Bien Estudios.